querés salimos y hacemos una entrada, ¿viste? Y explicamos el porqué de la demora, porque la gente también no sabe. Cuando vos me digas. Muy buenas tardes, oyentes de Deportes Misiones TV. Esta tarde, este lunes feriado nacional, 17 de agosto, estamos desde el estadio Fernández Clemente Argentino de Oliveira, en el partido donde se va a jugar este clásico entre las chicas de Guaraní, Antonio Franco, contra el Club Atlético Bartolomé Mitre. Hoy estamos un poco demorados porque hay una falta de ambulancia, por ese motivo la transmisión se va a atrasar un poquito. Salimos un poquito al aire para contarles a ustedes los pormenores de lo que está sucediendo en este momento en el estadio, pero enseguida ya está llegando también nuestro relator Roberto y director Roberto Morales, con el cual vamos a estar charlando muy rápidamente sobre todo estos pormenores. Un clásico en el cual tiene todas las ventajas, absolutamente todas las ventajas Guaraní Antonio Franco, que está jugando torneos muy importantes y creo que esta tarde va a ser uno de los candidatos para llevarse el triunfo. Buenas tardes, señor Roberto Morales, ¿cómo anda usted? Hola Jorge, bueno, el gusto de siempre de compartir una nueva transmisión, en este caso con el fútbol femenino. Es la primera vez que se va a transmitir un cotejo por el Regional Federal Amateur, ¿no? Como se denomina también este torneo, que se juega con las mismas condiciones que el masculino del Consejo Federal de la AFA, que no es poca cosa, tiene su importancia, tiene su relevancia, y bueno, no queríamos estar ausentes de lo que a priori es este partido que en instantes van a jugar los clásicos rivales del fútbol posadeño, que se ha demorado como consecuencia de que no está la ambulancia presente. Esperemos que llegue, que este contratiempo pronto se solucione y que tengamos la posibilidad de ver un espectáculo. Me parece que sí, por lo que está sucediendo en el campo de juego. Se van las jugadoras de Guaraní rumbo a los camarines. Sí, indudablemente la ambulancia no deberá hacer su llegada como para asegurar que esto se pueda desarrollar con total normalidad. Un dato, no sé si anecdótico, pero sí llamativo, es que Guaraní Antonio Franco no presenta arquero suplente en el día de hoy. En la formación no está la jugadora número 12, así que veremos qué es lo que sucede, o quién pueda llegar a reemplazar ante una eventual lesión digamos, de la número 1 de Guaraní. Estamos hablando de Imperial. Perdón, no lo escuché. El Imperial te está faltando. Bueno, está la número 2. Entonces, si se llega a lesionar Quirós, ahí estamos un poquito en problema, veremos qué pasa. ¿Llega o no llega? Estamos aquí en Deportes Misiones TV, en el estadio de Guaraní Antonio Franco, en el Clemente Fernández Argentino de Oliveira, en esta tarde 17 de agosto. El partido daba como horario de comienzo de 17:30, pero seguramente estaremos arrancando, esperamos tipo 17:45, no mucho más allá de eso. Bueno, recordamos Guaraní con Ana Quirós en el arco, en el fondo Valeria Galarza, Celeste Pizuk, Marcela Gal, Marcela Gal, la histórica capitana, Sol Cardoso, la número 3, la 8 para Carmen Aranda, la 5 Brenda Bogler, la 10 Tamara Bustamante, 7 Cindy Franco, la 9 Agustina Yegros y la 11 Magalí Franco. O sea, las dos extremas en ofensiva de Guaraní con el mismo apellido. Mitre juega con Rita Silva en el arco. En el fondo, Fátima Steinberger. La número 2 para Carolina Bone. Domelep, doble apellido. Caterine Pos de Ley, la 6. Zaira Rodríguez, la 3. La 8, Sofía Clevit. ¿No? ¿Clevit? Clevert. Bueno.
5, Francisca Canosa, 10, Damaris Acosta, 7, Milagros Acosta, 9, Sheila Jiménez y la número 11, Milena Kluka. Perfecto. El árbitro es un conocido, Harold Lemos, el colombiano, y tiene 2 damas de colaboradoras. Sí, Cabaña Barbosa como número 1 y Rubén Benítez como número 2. Un varón, pensé. En realidad creo que Cabaña Barbosa es una mujer. Sí, pero lo que pasa es que así pasan... No se justifique, Herbert, no se justifique. ¿Qué le dije, querido amigo? Le iba a romper la planilla, ¿no? Pero escúchame, usted me dice, en realidad no sé, me nombra un doble apellido y un varón. Tiene razón, un varón y un doble apellido. ¿El doble apellido es mujer o es varón? Eso es lo que... El incógnita porque no pasaron. Así no tienen la planilla y no ponen Sheila, Yamira, Claudia, Rosa. Usted es árbitro. Había una mujer vestida de árbitro, así que suponemos que Cabaña Barbosa es una dama. Bueno, pero me falta el nombre. Una dama no podemos nombrarla con doble apellido, nada más. Bueno, se vienen los equipos para la cancha. Van a aparecer en un instante nada más Mitre y Guaraní, Antonio Franco. Estamos a través de Deportes Misiones en un gran esfuerzo en este día lunes. Claro está, porque venimos de hacer parte del relato de lo que por ahora era victoria parcial de Brown frente a Atlético Posadas por 1-0. Un lindo partido por el torneo clausura de la Superliga. Ya vamos a estar confirmando el final de ese partido. Bueno, ¿qué espera, comentarista, de este choque por el Regional Federal Amateur Femenino? Bueno, las estadísticas hablan claramente a favor de Guaraní. Claro que los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos. Pero Guaraní se está preparando ya para competir a nivel nacional, mientras Mitre está recién en sus comienzos. Entonces todo indica que Guaraní va a tener un partido hoy relativamente accesible, pero como siempre esto es fútbol, hay que ver qué es lo que sucede a través de los 90 minutos. Esperemos que sea un partido bien disputado, bien jugado, con un árbitro que sabemos que aporta mucha justicia dentro del campo de juego, uno de los mejores árbitros que tiene la Liga Posadeña, y para eso ha sido denominado el día de hoy. Entonces esperamos ante una cantidad de gente que, si bien no es muy nutrida, tampoco deja de hacer pensar que realmente el fútbol femenino cada vez está teniendo más auge, por lo menos acá dentro del fútbol misionero, ¿no? Sobre la hora sigue ganando Brown 1-0 a Atlético Posadas en el otro partido que usted puede seguir a través de nuestro canal de YouTube. Aquí estamos nosotros en el Clemente Argentino Fernández Oliveira, un campo de juego que no está en las mejores condiciones, ¿no? Como lo estaba el de Brown. Recién podíamos observar de la gran cantidad de agua que cayó en las últimas horas, y sumado acá en el estadio de Villa Sarita, que se disputó hasta hace un rato nada más la parte final del Guaraní Cup, que este torneo de fútbol infantil de categorías formativas que indudablemente ha hecho que la cancha no esté en las mejores condiciones. Es más, todavía quedan algunas marcas de las líneas laterales de los terrenos de juego en espacios reducidos que justamente sirvieron para 3 canchas. Marcó en forma horizontal el Club Brown para justamente hacer disputar cada uno de los partidos de esa Guaraní Cup. Esperamos por la aparición de los equipos. No sé si vino la ambulancia. Creo que no, o al menos no lo veo. No apareció, pero seguramente está alguien. Ahí está, perfecto. Estará afuera, entonces todavía no ha podido acceder al estadio de Guaraní, como habitualmente se ubica, que es en un sector contiguo a la techada y a la platea norte del Clemente Argentino Fernández Oliveira. Final en Villa Urquiza, ganó Brown 1-0 en el quinto partido jugado de esta segunda fecha de la Superliga, que tiene a Guaraní, Antonio Franco y Estudio Galeano como únicos líderes, con 6 unidades, producto de 2 victorias. Bueno, una alta temperatura, mucha humedad, lo van a sufrir las jugadoras dentro de la cancha, es un dato no menor, más allá de que ahora bajó lógicamente la temperatura, y por eso es que
podrán de alguna manera no sentir tanto justamente ese calor que sí sufrieron los futbolistas que actuaron por la mañana, mediodía y tarde en distintos escenarios del fútbol. Recordamos entonces formaciones de los equipos. Guaraní, Antonio Franco va de esta manera, Jorge. Guaraní con el número 1, Ana Quirós, con el número 2, Gal Marcela, perdón, con el número 6, Gal Marcela, con el número 2, Celeste Pesuc, con el número 3, Sol Cardoso, con el 4, Valeria Galarza, con el número 5, Brenda Bogler, con el número 6, ya dijimos Marcela Galf, con el número 7, Cindy Franco, con el número 8, Carmen Aranda, con el 9, estamos hablando de Agustina Yegro, con el 10, Magalí Franco, con el número, con el 10 estamos hablando de Tamara Bustamante, con el 11, Magalí Franco. A veces hay confusiones por los nombres en sí, pero bueno, esta es la formación de Guaraní. Cuando usted quiera, vamos con los suplentes. Vamos, banco de suplentes de las franjeadas. Con el número 13 ya dijimos que no tiene arquero suplente, no presenta en la tarde de hoy Guaraní. Estamos hablando con la número 13 Ruiz Díaz, Belén Ruiz Díaz, con la 14 Ivana Candia, con el número 15 Micaela da Silva, la número 16 Ayelén Fernández, la 17 Milagros Machado, la 18 Mayra Reyes y con la número 19 Zaira Vázquez. Perfecto, repasamos formación de Bartolomé Mitre, así van las auriazules. Con la número 1 Rita Silva, con la 2 Carolina Bone Domelies, con un doble apellido, con la número 6 Caterina Posdeley, con la 4 Fátima Steinberger, con la número 3 Zaira Rodríguez, con la 8 Sofía Clevet, con la número 5 Francesca Canosa, la 10 Damaris Acosta, la número 11 Cluca Milena, con la número 9 Sheila Jiménez y con la número 7 por el lado derecho Milagros Acosta. Banco de suplentes de Bartolomé Mitre, con la número 12 Camila López, con la 13 Bachiller Leguizamón Morena, con el apellido largo, ¿no? Compuestos. Con la número 14 Lara López, con la 15 Caterín Leiva, con la número 16 Paula Sacachernemi, así, perdón, Paulita, dicen Paulita. Con la número 17 Anabel Benítez y con la número 18 Brenda Roses. Qué apellido largo, Bueno, veo que no está la seguridad, me dice nuestro colega Marcos Magas. Ahora el problema es la seguridad. Ya llegó la ambulancia, ahí está hablando justamente Marcela Gal, la capitana de Guaraní, con el delegado Seba Valles, el delegado de Bartolomé Mitre, dialogando en la mitad de la cancha y tratando de solucionar este problema, que es el que está atrasando el arranque de este partido. Falta la seguridad entonces. Claro, fueron todos al acto de Pasalacua y de Clos. Vio que apareció hoy el ex gobernador junto al actual. Aparecieron los dos en el acto oficial de la provincia de Misiones. Guarda. ¿Usted se refiere al grande y al chiquito? ¿Cómo grande y al chiquito? No sé. Ahora tenés el grandote. Bueno, pero claro, no sé de qué villa el grande y el chiquito. Pasalacua y Maurice Clos hoy se mostraron juntos en el acto conmemorativo por el nuevo aniversario del fallecimiento del padre de la patria. Bueno, ahí salió uno de los árbitros a constatar la presencia de la seguridad, la policía seguramente, ¿no? Lo cual estamos hablando de una posible ruptura política, ¿no? No nos vamos a meter no nos vamos a meter en ese clima, pero hoy por hoy. Ya bueno, ahí está, usted tiene la posta, claro. Usted está con los de arriba, yo no. Yo uso la pala todavía. ¿Quiere que hable de usted? ¿Quiere que le saque el cuerito públicamente y que lo exponga aquí presente? No lo voy a hacer, por más que me pidan. Bueno, veremos si esta aparición de uno de los asistentes de Harold Lemos significa algo que se aproxima al inicio del partido.
Claro, hay que recordar que hay 15 minutos de tolerancia para el inicio con el acuerdo de los delegados y el árbitro puede haber una tolerancia mayor, porque de todas maneras este partido se iba a terminar jugando con luz artificial. Por eso es un acuerdo entre los delegados y el árbitro si se espera, como en este caso se esperó la ambulancia y ahora hay que ver a la policía, como usted dijo. Ojo que esto no es torneo amistoso, ¿eh? Esto es un partido por el torneo del Federal, ¿eh? Yo no sé si después de los 15 minutos Harold Lemos no toma la decisión de suspender el partido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Por más que ahora aparecen las jugadoras suplentes de Bartolomé Mitre y algunas titulares. Claro, pero por eso te digo, ahí están los 15 minutos de tolerancia y después puede haber otros 15 minutos o quizás un poquito más, porque lo que busca el Consejo Federal a través de todo esto acá, que el partido se dispute y no se suspenda por los gastos que tienen ambos equipos en los traslados, y más allá de que los dos sean aquí de la localidad de Misiones, de Posadas, entonces eso puede ayudar a que se demore un poquito más. Pero siempre es un acuerdo entre la parte dirigencial de Mitre, Guaraní, y el árbitro. Pero yo no creo puntualmente que sea más allá de 15 minutos más de los 15 establecidos por reglamento. Bueno, apareció Bartolomé Mitre, titulares y suplentes. Todavía no lo ha hecho Guaraní, que ya hizo la entrada en calor dentro del terreno de juego. Allí vemos a las jugadoras auriazules que están con uno de los balones, también integrantes del cuerpo técnico que van hacia el banco con el pizarrón táctico, ¿no? Lo vemos a la capitana Francesca Canosa, la número 5 de Bartolomé Mitre allí, con uno de los balones. Bueno, ahí lo está llamando, las está llamando el técnico. Bueno, veremos. Ahí aparece uno de los auxiliares de Guaraní. Todavía no las jugadoras. Se sigue demorando. Veremos si se toma la decisión de arrancar, aunque no esté la seguridad. Yo no creo que Harold Lemos, que es un árbitro federativo, acepte no jugar si no están dadas todas las condiciones. Y el reglamento del Consejo Federal en eso, indudablemente que exige que esté la sanidad presente y la seguridad antes del arranque del partido. Las dirigidas por el Tuti Buede todavía no aparecen. Ahora sí, de a poquito comienzan así a surgir por el túnel. Harold Lemos es el árbitro, asistente 1 Guido Cabaña Barbosa y asistente 2 Rubén Darío Benítez. Vio que no era tan difícil averiguar si era una dama o si era un varón, ¿no? Y el técnico, estamos hablando de Carlos José Borges. Buede, no me diga, a Tuti Buede, no me lo confunda a Tuti Buede. Me voy, como dice Bareto, me paro y me voy. No me lo confunda a Tuti Buede, un histórico. Tengo una historia con Bareto, Tengo una historia. Bueno, no, pero no se me vaya por las ramas. Bueno, ahí están las jugadoras de Guaraní, Antonio Franco apareciendo en el campo de juego. Todos miran hacia la puerta de acceso principal al Clemente Argentino Fernández Oliveira, donde debería en instantes aparecer la seguridad, los efectivos policiales, mínimo 2, ¿no? Mínimo, para custodiar el campo de juego, mínimamente. Pero veremos si esta decisión se adopta sin la presencia de esos efectivos o más. No recuerdo lo que dice el reglamento del Consejo Federal a propósito de esto. Varios colegas así dentro de la cancha, como nuestro amigo Ramón Romero. Le mando un saludo a Adrián Cuba, que está prendido como siempre a Deportes Misiones. Creo que Cuba ya no trabaja más en las canchas, directamente mira los partidos a través de Deportes Misiones y de ahí informa a toda su audiencia. Linda manera de ganar guita, Adrián, ¿eh? Después dame la fórmula a ver si yo también la copio. Un gran abrazo para Adrián Cuba. Bueno, seguimos esperando. En el único antecedente de este año, recordamos por el torneo Apertura de la Liga Posadeña, Guaraní le ganó en una de las canchas auxiliares
de Crucero del Norte 5-0 a Bartolomé Mitre. Pero claro, de ahí hasta ahora algunas cosas cambiaron, se ha reforzado Mitre, ya no es el mismo equipo endeble. Es más, Guaraní sigue teniendo una gran superioridad sobre el resto de los equipos de primera división del fútbol posadeño, pero ya no es tan grande la diferencia con relación a los años anteriores. En eso mejoró mucho Mitre, mejoró mucho Brown, y ya Guaraní le gana, es cierto, con cierta facilidad. Es más, le ganó la final 5-0 creo que a Brown, pero Brown le ganó a Mitre. Hubo entre ellos partidos muy parejos, muy disputados fundamentalmente, más allá del resultado. Y esto viene muy bien al fútbol femenino para su crecimiento y fundamentalmente para que Guaraní no se duerman los laureles, porque tiene las mejores jugadoras, es cierto, pero ahora a partir del trabajo que están haciendo en la formativa fundamentalmente los otros equipos, comienza a emparejarse la competencia y eso es realmente muy, pero muy importante para el fútbol femenino. Y para el clausura, según se dice, se espera que van a existir más refuerzos en varios otros equipos, razón por la cual podemos tener un torneo mucho más parejo, el segundo, con relación al primero. También está nuestro colega ahí, Nani Dalmau, dentro del campo de juego. Han entrado los dos planteles para hacer otra segunda entrada en calor. Hay banderas de Bartolomé Mitre desplegadas en la platea sur donde están sus parciales. No hay mucha gente porque lamentablemente, claro, todo esto empaña en parte lo que a priori organizativamente esperábamos, ¿no? Además, políticamente, todos los empleados gubernamentales tienen que estar en el acto. Eso es ya histórico, ¿no? Los efectivos policiales, dice usted. Efectivos policiales y también personal. No era que no iba a hablar de político, usted. No, empleado de gobierno también quita público acá. Eso sin duda. Pero usted se contradice a cada instante. No me contradigo. Digo la verdad y usted lo sabe. Ahora, no, pero usted iba a decir y no iba a hablar de política. Está hablando de política. No hablé de política, yo hablé de que todos los empleados del ente gubernamental deben estar obligatoriamente en el acto. Bueno, usted sabe cuál es la diferencia entre Estado y gobierno, ¿no? Sabe eso. ¿Sabe? Es más, no importa. Ahora, esto se programa con anticipación. La policía ya recibe la solicitud ya con varios días de anticipación. Entonces, realmente es como una falta de respeto que a la hora que tengan que estar no esté por lo menos dos policías para asegurar el comienzo. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Es cierto, y yo creo que, habida cuenta que hasta ahora no se han registrado inconvenientes en los otros partidos, Mitre jugó con Regional de San José la fecha pasada, cuando se clasificó justamente finalista, y Guaraní esperó, es cierto, pero en el interior, los equipos del Soberbio y del Dorado, que están jugando esta fase, y el anterior entre las Sobereñas y el Soberbio, que fue el equipo que clasificó Libertad del Soberbio, tampoco hubo inconvenientes. O sea, se organizaron los partidos, se pidieron los efectivos de seguridad correspondientes, la sanidad, y se disputaron con absoluta normalidad todos ellos. Además, acá, ¿cuántas cuadras hay una comisaría? ¿3 cuadras? Y bueno, pero a lo mejor hoy es feriado, no están las oficinas por empezar abiertas, salvo las guardias mínimas. Lo que sí que a las 17:48 yo estimo que Harold Lemo esperará 12 minutos más y después suspenderá el partido. Debería suspenderlo, salvo que diga vamos a esperar hasta que llegue la policía, pero después seguramente va a tener un tirón de oreja. O también, teléfono, señor Robert, ¿qué hago? Sí, que Robert, que es el delegado del Consejo Federal en la provincia de Misiones, ¿no? Bueno, buena voluntad se está poniendo de manifiesto por parte de los dos planteles, también de los dirigentes que observa uno del fútbol femenino de Mitre y también del lado de Guaraní, razón por la cual suponemos que se esperará hasta lo último para suspenderlo. Pero creo que Harold Lemos, si a las 18 no están dadas las condiciones, lo va a suspender al partido y bueno, tendremos que volver mañana, el martes o el miércoles cuando resuelva el Consejo Federal, porque el partido tiene que jugarse y un clasificado debe haber el fin de semana para la final provincial entre
el ganador Libertad del Soberbio y Sportivo El Dorado, ganó 1-0 Libertad del Soberbio ayer, y el ganador de esta fase entre los clásicos rivales del fútbol posadeño. Lamentablemente, tenemos que estar narrándole a ustedes todas estas cuestiones que hacen hacia un fútbol femenino mejor, pero que justamente lo empañan organizativamente estas cuestiones. Yo no sé aquí quién tiene la culpa. Uno supone que un club organizado como es Guaraní solicitó en tiempo y forma, la conozco a la delegada Soledad Adorno y por lo tanto puedo dar fe de que es una dirigente que permanentemente está hasta los más mínimos detalles y no creo que hayan cometido un error de esa manera. Acá me parece que ha sido la policía de Misiones la que no adoptó las medidas correspondientes para mandar los efectivos mínimos a cubrir la seguridad de este encuentro que tiene la validez, repito, la misma importancia de un partido de los masculinos. Bueno, perfecto. Va hacia abajo Jorge Gerber, ya les va a contar qué va a pasar. Jorge, el técnico, el nombre del técnico de Mitre. El nombre del técnico de Mitre. Recordamos que por el torneo clausura de la Superliga Posadeña, hace un ratito nada más, Brown le ganó 1-0 a Atlético Posadas y que esta tarde, si se juega el partido, Guaraní va a formar con Ana Quirós, Valeria Galarza, Celeste Pizuc, Marcela Gal y Sol Cardoso, Carmen Aranda, Brenda Bogler, Tamara Bustamante, Cindy Franco, Agustina Yegros y Magalí Franco, las 11 de Tutti Boede. Por el lado de Mitre, Rita Silva en el arco, Fátima Steinbecher, Carolina Bone Domelepe, Caterín Posdeley y Zaira Rodríguez. En el medio, Sofía Clevet, Francesca Canosa, Damaris Acosta, Milagros Acosta, Sheila Jiménez y Milena Cluca, las 11 auriazules para este partido que va a dirigir Harold Lemos con Guido Cabaña Barbosa y Rubén Benítez como asistentes dentro del campo de juego. Harold Lemos, que no ingresó en ningún momento al terreno, sí lo hicieron sus dos asistentes y por lo tanto esperamos novedades. Bueno, recién nos confirman que la policía está llegando, así que en unos minutos seguramente estaremos dando comienzo a este partido con media hora de demoras mínimamente. Recién acaban de confirmar de la prensa de Guaraní. Bueno, perfecto. Entonces, ¿a qué hora estamos? ¿En qué horario estamos? 17:53, es decir, 7 minutos deberemos esperar para el arranque, el pitazo inicial de Harold Lemos, mientras siguen haciendo el habitual loco las jugadoras de Bartolomé Mitre. Distintos trabajos está haciendo el hijo de Tutti Boede con las de Guaraní, Antonio Franco, esperando que estén dadas todas las condiciones para el arranque de este cotejo. El Clemente Argentino Fernández de Oliveira, con huellas profundas de lo que fue una dura actividad que se desarrollaron durante 3 días en forma consecutiva del torneo Guaraní Cup, que acaba de concluir hace un ratito nada más. Por eso este horario que fijó Guaraní para jugar como local ante Bartolomé Mitre. ¿Qué otra cosa más pudiste allí abajo averiguar, Jorge? No, que Lemos, el árbitro Harold Lemos, decidió esperar hasta que llegue la policía. No dio 10 o 15 minutos de tolerancia, simplemente esperar a que llegue la policía porque indudablemente le aseguraron que ya venía.
Pero si eso no sucede, no le va a quedar otra que suspender. Claro. Bueno, lógicamente que todos queremos que haya fútbol, todos queremos que se desarrolle con la mayor normalidad posible cualquier evento futbolístico de nuestra Liga Posadeña o en este caso del torneo regional federal amateur. Está trabajando Rita Silva, la arquera de Mitre, con 2 entrenadores de arquero que la están intensamente peloteando desde largas distancias para colocar centros, mientras están haciendo un picadito en espacios reducidos las jugadoras de Guaraní. Reitero este concepto, Guaraní es amplio favorito, sí. Ahora, que se han achicado las diferencias también es cierto, y esto bienvenido sea para el fútbol femenino, porque tampoco le sirve a Guaraní que no tenga rivales que las exija. Bienvenido a todo equipo que trabaje y que busque en algún momento superarse desde lo táctico y desde lo también individual. Y me parece que por ese lado van otros clubes, particularmente lo digo por Mitre, lo digo por Brown y también Atlético Posadas en menor medida. Si uno observa, por lo menos en la tarde de hoy, ¿no?, aquí en el campo de juego, si uno observa físicamente el desarrollo que tiene Guaraní contra lo que tiene Mitre, está hablando de las claras ya a impacto visual, que hay una diferencia muy grande en la parte física. Después en el desarrollo de juego, bueno, veremos qué pasa. Pero Guaraní, como vos decís, necesita competencia de calidad, porque ya ahora pasan a competir a otro nivel. Ya no van a hacer más partidos acá en esta liga, sino que pasan a un torneo más nacional. Entonces debe prepararse en consecuencia. Y ojalá que esta tarde Mitre le ponga la resistencia, como vos decías, que cada vez sea más profesionalizado el fútbol femenino. Lo hemos visto también en Brown, en los comienzos con jugadoras muy chiquititas, con muchas ganas, y sin embargo en tan poco tiempo han tenido un crecimiento muy bueno, lo que habla también del trabajo que está haciendo Jorge Gilson Brown con el fútbol femenino, ¿no? Así es, también te quiero decir con respecto a esto que hay una diferencia enorme desde lo físico que uno observa a simple vista. Te quiero decir que esos físicos tienen que ver con las edades, ¿eh? El equipo de Guaraní es un equipo para no más de 3, 4 años. Y estas chicas que presenta Mitre como presentan otros clubes, el caso que decíamos de Brown, por ejemplo, o de Atlético Posadas, son equipos conformados por muchas juveniles, todas sub-18, la mayoría, hay alguna sub-15 inclusive, que tiene cualidades y que, claro, como tiene todavía el físico sin desarrollar, dan determinadas ventajas en ese aspecto. Pero ojo que desde lo técnico, por ahí empardan muchas cuestiones. Y a futuro, no te extrañe que dentro de 4 o 5 años estemos hablando de una cosa totalmente distinta a la que hoy estamos acá analizando. Yo no tengo duda que va a ser así, Roberto, eso es indudable. Pero también tengamos en cuenta que Guaraní hace años que viene trabajando con el fútbol femenino, formando estos equipos para tener estos logros, y no es la primera vez que llega a estas instancias, lo cual habla de un buen trabajo de formación que viene realizando de hace años. Es como vos decís, este equipo tiene para 2, 3, 4 años más, pero también ya deben estar formando otro tipo de jugadoras como para ir reemplazando de a poco a este equipo que hoy por hoy estamos hablando de unas edades de ¿cuánto? 21, 22 años, 23 como mucho. Hay jugadoras de 30 largo. ¿De 30 largo? Bueno. Eso que te decía. Lo que hoy luce Guaraní indudablemente que es imposible de igualar, pero a futuro Guaraní tiene la obligación de trabajar y mucho en inferior, y en eso me parece que hay una muy buena apuesta de muchos equipos, no solo de los que nombramos, porque Guaraní comenzó a trabajar en inferiores, también lo hizo Brown, tienen esos equipos, las 3 categorías, creo que van a sumar una 4ª ahora para el clausura. El Brete está trabajando muy bien también con el chico Marcelo Parra en las formativas. Guacurarí también está trabajando muy bien. Guacurarí dejó de jugar en primera división porque no tiene más jugadoras, y sí apostó al sub-11, sub-13 y sub-17. O sea,
estamos hablando de que la mayoría de los clubes cambió la visión, la óptica de encarar el fútbol femenino. Cuando arrancó el fútbol femenino, todos arrancaron con primera división y ahí trajeron jugadoras de cualquier edad y atraídas después por una oferta importante como es la CIADEP, que juega en el hipódromo y que paga a la mayoría de las jugadoras, pero les exige de que no estén federadas en la liga. Desarmaron todas las estructuras de primera división de los clubes. Entonces los clubes se vieron en la obligación de empezar a trabajar desde abajo, no te quedaba otra, porque jugadoras de primera no había como para tener un equipo medianamente competitivo, porque se las absorbió todo la CIADEP, se las llevó para allá, los profesionales ponen mucha plata, y es una pena que pase esto en el fútbol, y además para mí es un error que todavía el Ministerio de Deportes, el Estado provincial, no haya intervenido con esta situación. Porque me parece que está bien que vayan a jugar allá está bien que vayan a jugar por dinero, pero no pueden prohibirle que jueguen también en la liga. A eso es lo que voy. Lo que está mal es que haya una prohibición allá. Yo te pago, pero vos tenés que venirte acá. Pero si eso no son federados, hermano, ¿cómo te van a exigir eso? Alguien tiene que intervenir en eso para que se recupere el fútbol femenino definitivamente. Usted equivocó mi seña. Mi seña también va hacia otros niveles, no solamente hacia los jugadores. ¿Quiere que le repita la seña? Dígale. No, a usted le hago esto. Bueno, no, pero la plata está bien. Es dinero. Pero está bien, pero eso lo puede hacer cualquier club también el día de mañana. Arriba también. Bueno, pero lo que está mal es que prohíban, o sea... Tiene razón. Lo que está mal, y por eso que tienen que intervenir, el Ministerio de Deportes tiene que intervenir en este tema y liberar esa cláusula que exigen los profesionales y que están allí aglutinando a muchísimas muy buenas jugadoras que lamentablemente no pueden jugar en el torneo de la Liga Posadeña. ¿Pero hay Ministerio de Deportes que misiones? ¿Cómo no? Hay un ministerio. Sí, no pero que intervenga es otra cosa, tiene usted razón, que están muy apagados porque esto, por aquello, porque no tienen presupuesto, pero lamentablemente tampoco gestionan, porque esto es cuestión de gestionar, es de ir y decir, a ver, ¿qué pasa con los reglamentos? ¿Por qué ustedes están obligando a determinadas cuestiones que atentan contra la libertad? Tenemos un gobierno libertario. Es más, los diputados y senadores libertarios deberían intervenir en este tema. ¿Quiere que le cuente algo? Hace unos años... No, usted dijo que no iba a hablar de política, por empezar. Hay una deportista paralímpica de Oberá, que es lanzadora de bala, no voy a dar el nombre, y el técnico, una persona también muy de deporte. Y resulta que a ella le entregaron solamente la camiseta y las zapatillas. ¿Y la otra cosa? Comió la vaca. No. ¿Pero quién estaba de ministro? ¿Usted puede decirme quién estaba? ¿Cuándo? No, dígame el año. No le voy a decir que no. No, dígame el año porque yo voy a actuar. Dígame el año. Usted tiene todas las estadísticas. Y estábamos hablando más o menos hace unos 4 o 5 años atrás. 5 años atrás. Anterior gestión, no la de Aldo Steinhorst. No. Ah, bueno. No, bueno, pero de ese muchacho se puede esperar cualquier cosa. Tengo fotos con él. Ahora sí, aparecen los equipos en la cancha. Están Guaraní y Mitre para arrancar el partido de ida por la segunda fase de la región litoral norte del Federal Amateur femenino. Así están todas las jugadoras de Guaraní a la izquierda, las de Mitre a la derecha, va, llegando hasta la mitad de la cancha. Pasadas las 18, 3 minutos. Harold Lemus es el árbitro. Claro, nosotros laburamos. Adrián Cuba dice, estoy tomando el Tere, dice, manda saludos encima. No. Es increíble lo de nuestro amigo. Pero él avisó que no iba a venir más. Avisó que no venía más, Por lo menos fue honesto. Dijo, no voy más al fútbol femenino. No pongo más un peso en el fútbol femenino. No sé por qué, pero bueno, es su... Sí, lo defraudaron, dice, según me dice Cubita. Lo defraudaron. Y ahora venimos nosotros. Bueno, ahí está el saludo fair play de la FIFA. Veremos cómo quedan en la cancha. Ahí está Fabiana Gal, la capitana experimentada capitana de Guaraní, ex jugadora de Jorge Gibson Brown. Como varias que hay. Guaraní tiene 7 jugadoras de Brown. ¿Usted sabía eso o no? Ah, ¿no sabía eso? ¿La fue Irlando? No, 7 jugadoras que están a préstamo, que son de Brown.
No me va a creer usted, pero es la verdad, ¿eh? Casi tuve un conflicto ahí con mi amiga Soleador. ¿Por qué no le voy a creer? Ah, bueno, claro, porque yo siempre trato de decir Lo siempre que la sí verdad. están diciendo, no sé, de mañana de un asado. No, ahí. se suspendió, está suspendido el asado. Sé, No porque comunicaron está oficialmente. publicado por todos lados. Sí, bueno, pero hay inconvenientes de orden técnico. Miércoles, no No, está suspendido por condiciones hidrometeorológicas desfavorables. Hasta nuevo aviso. Creo que pasa para la semana que viene. Creo que pasa para la semana que viene. Bueno, veremos cómo quedan en la cancha ubicados los protagonistas de este partido. Bueno, un minuto de silencio por el fallecimiento del hermano de Brenda Bogler, jugadora de Guaraní. Minuto de silencio que nos adherimos. Se ha cumplido el minuto de silencio, repetimos, por la voz del estadio hablaban del fallecimiento de la volante Brenda Bogler. Bueno, están todas las jugadoras dentro de la cancha, se tienen que ir las suplentes hacia el lugar que le corresponde en los bancos de relevos, se van las 7 de Guaraní hacia un costado. La arquera de Guaraní va hacia el arco que da espaldas a la tribuna César Napoleón Heró. Aplaude la gente de Mitre, que también le da mucho apoyo a sus jugadoras. La capitana de Guaraní, recordamos, es Fabiana Gal, la de Bartolomé Mitre, la número 5, Francesca Canosa. Ahí está la foto para el recuerdo con la terna arbitral, Harold Lemos, Guido Cabaña y Rubén Benítez. Los asistentes van a cambiar de posición en la cancha. Esto es la portera Rita Silva, el arco de la tribuna César Herola, que da espaldas al centro de Posadas. Ana Quirós en el arco que da espaldas a la calle Ivanovsky. Dato curioso de la arquera de Mitre que juega con lentes. Dato curioso. ¿Se acuerda de Edgar Davis? ¿No se acuerda usted de Edgar Davis? El más famoso jugador de fútbol, el holandés que jugaba con anteojos. Está bien, está perfecto. Pero es un objeto peligroso. Hay que ver. No, hay lentes que están permitidos. Hay lentes que están permitidos. No lentes. Y bueno, gafas. Bueno, pero no la vi, de acá no la alcancé a ver si era gafas o si eran lentes. Bueno, todo listo, va a pitar el árbitro, mueve Bartolomé Mitre. Partido de ida, señores, hay fútbol. En Villa Sarita se adelantó la gente de Guaraní, tiene que hacerse de nuevo. Quiso sorprender, una jugada de pizarrón. Ponía en marcha el partido para Mitre, que ahora ya no lo podrá hacer, veremos. Porque van a tocar para atrás y van a intentar un remate largo. Ahora no lo hicieron. Salen tocando hacia atrás a la posición de la marcadora de punta, Zaira Rodríguez. Ataca Mitre en el comienzo del encuentro. Amaga, escapándose. Damaris Acosta, pelota larga. Balón contra la última línea, marca muy bien. En el fondo Valeria Galarza. Pelota que es de Guaraní, se venía por este costado. Cindy Franco, se la mandaron afuera. Saque de costado que va a practicar la número 4, Valeria Galarza. En terreno ya de Mitre, la pone larga, corría Agustina Yegros, el despeje violento, sacándola de Caterín post delay.
Ataca Mitre. Pelota contra la izquierda. Se viene Sheila Jiménez. No podía. Cae Damaris Acosta. Ahí va la respuesta de Guaraní. Pelota larga a círculo central. Allí controla Cindy Franco. Abriendo juego contra la izquierda para Sol Cardoso. Esta muy buena marcadora de punta que tiene Guaraní. Zurdita. La pone larga contra la izquierda. Atención. Ataca Guaraní. Intentaba Agustina Yegros. Abrieron para Valeria Galarza. Se apoya atrás en Celeste Pizuk. Otra vez Valeria Galarza. El toque hacia la derecha para la llegada de Cindy Franco. Un rebote. Le cayó otra vez a Valeria Galarza. Viene el centro. A la puerta del área responde la defensa de Bartolomé Mitre. El remate desde lejos. Queriendo sorprender de la volante medio. Brenda Bogler, que se va totalmente desviado. Salida de portería para Bartolomé Mitre. 0-0, 2 minutos de este primer tiempo. Y le jugó de igual a igual las primeras acciones de Mitre. Sí, hasta ahora no hay un predominio como uno podía llegar a presuponer de Guaraní. El primer remate al arco, un remate totalmente deficiente, pero Mitre se le está plantando de igual a igual a la cancha. Ataca Guaraní, el cierre lo trabaron en la salida a Carolina Bone. Ataca otra vez Guaraní, marca muy bien, resolviendo la situación, saliendo Damaris Acosta. Otro centro de cabeza, el despeje de Carolina Bone. Balón en la mitad de la cancha, peleaba por el balón la zaguero centro de Guaraní. Celeste Pizuk, totalmente adelantado. Corta Bogler en la mitad de la cancha, pelota hacia adentro, cierra, devolviendo justo a tiempo. Zaira Rodríguez. Respuesta en el fondo, tirándola por un costado de Valeria Franco. Valeria Galarza, quiero decir. Lateral para Mitre, 0-0. Son los primeros instantes, somos Deportes Misiones. Con el Federal Amateur, uno de estos equipos pasará a la final y jugará con el ganador Deportivo El Dorado y Libertad del Soberbio. Pelota contra la derecha. Sale por aquel lado Bartolomé Mitre. Pelota larga. Sol Cardoso que amaga, la deja salir por línea de fondo. Saque de arco, está indicando el árbitro. Harold Lemos. Desde el fondo le pega Pizuk. La particularidad es que ninguna de las dos arqueras hizo los saque de arco, ¿no? Ataca Guaraní. Tocaron hacia adentro. Brenda Bogler. Combina con Fabiana Gal. De zurda la saca hacia la derecha para Valeria Galarza. Toca corto para Cindy Acosta. Cindy Franco, quiero decir. Ataca Guaraní. El despeje. Otro centro que manda Valeria Galarza a la puerta del área. Arriba, despejando la lateral de Bartolomé Mitre. Intentaba Mitre por aquel lado. No podía. Sofía. Devuelve la pelota Bustamante. Post de ley, quiero decir. Recupera Bogler. Tocando para Pizuk. Valeria Galarza abierta. Intentaba. Damaris Acosta no pudo. Galarza atrás para Pizuk. Viene el centro. El control fue largo. Le cayó para Cindy Franco. Tocaba con otro centro. El despeje no llega a controlar la pelota Mitre. La recupera nuevamente Guaraní, que se viene por el costado derecho. Valeria Galarza con otro centro. El control de Bustamante, que después devuelve Bone. Pelota larga en retroceso. Sol Cardoso. Engancha muy bien, haciendo pasar de largo a la jugadora Milagros Acosta. Después no pudo Valeria Galarza. Saque de costado para Bartolomé Mitre.
sin apuros. Este lateral lo va a hacer Zaira Rodríguez, la número 3. Caía sin poder controlar la pelota la número 10, Damaris Acosta, saque de costado para Guaraní Antonio Franco, que tiene que practicar Valeria Galarza. Otra vez Valeria Galarza con un pelotazo largo. Corría Agustina Yegros, falta de la número 9 en perjuicio de Caterín Postdeley, que quedó golpeada en el piso. También quedó Agustina Yegros golpeada en ese choque que tuvieron las dos jugadoras a los 7 minutos de este primer tiempo. 0-0. Un 0-0 que no tiene vistas de romperse por ahora, porque si bien Guaraní tiene un poco más de dominio de balón, no tiene profundidad, todavía no ha ejercido la supremacía que uno suponía en la antesala de este partido que podía suceder. Claro, en el transcurso de los minutos veremos qué sucede, pero también hay otro tema con relación a la parte física, como sucedió recién. Hubo un choque e indudablemente la que salió más golpeada fue la jugadora de Mitre, pero en realidad hay mucha diferencia de física entre algunas jugadoras. No se recupera Agustina Yegros. Sigue caída la jugadora de Guaraní Antonio Franco. La de Mitre ya está de pie, seguramente con algún dolor, pero ya recuperada como para volver a intentar seguir en juego. 8 minutos y medio de este primer tiempo, 0-0. No se han encendido todavía las luces del Clemente Argentino Fernández Oliveira. Va a quedar con 10 momentáneamente Guaraní Antonio Franco. Va a pegar Caterín Postdeley. La va a mandar larga a terreno rival. Corta Valeria Galarza tirándola afuera. Se renueva el lateral para Mitre en posiciones ofensivas. Lo va a hacer Zaira Rodríguez. Se adelanta la número 3 a terreno rival. La pone larga para Damaris Acosta. Intentaba la jugadora de Guaraní, se la toca afuera. Damaris Acosta. Saque de costado que favorece otra vez a Guaraní. Valeria Galarza con las manos. La pone en juego. Empezó a contarle los segundos el árbitro. El toque para adentro. No llegaba Cindy Franco. Ataca Cindy Franco. No pudo controlarla tras el pase en la subida de Brenda Bogler. Se fue la pelota por el costado. Lateral que ya hicieron. Postdeley de zurda la saca la número 6. La pelota se pierde afuera a pesar del intento de Milagros Acosta, la número 7, por conseguir ese despeje de su defensora. Valeria Galarza con el lateral. Ahora sí se encendieron las luces del Clemente Argentino Fernández Oliveira. La manda fuera de la cancha Zaira Rodríguez. Valeria Galarza con un nuevo lateral para Guaraní en campo visitante. Atrás para Pizuk. Le devolvió Celeste Pizuk. Maniobra muy bien llevándose la pelota Brenda Bogler. Intenta Cindy Franco. Marca devolviendo Carolina Bone. Ataca Guaraní. Abrieron con Sol Cardoso. Engancha, pasa de largo la jugadora de Mitre. Apuntó al área. Viene el centro de cabeza. Devuelve en 2 tiempos la jugadora de Mitre. Pelota contra el área. Trabaron. Atención que puede estar el primero. La trabaron justo. La trabaron justo a Cindy Franco cuando intentaba la número 7 maniobrar entre las dos jugadoras de Mitre, que le cerraron el camino y le trabaron el balón justo a tiempo cuando iba a sacar el remate.
Protestan allí las jugadoras de Guaraní. Harold Lemos está dando las explicaciones del caso. Hay lateral para Guaraní. Valeria Galarza que lo va a hacer. La pone larga contra el costado derecho. Se va el córner, primer tiro de esquina. A ver, no, a saque de arco. Perfecto. Tenía razón usted en lo que dijo, ¿eh? Era tiro de esquina, pero en línea dijo saque de arco. Pero tenía razón usted, ¿eh? Mire qué raro que le dé la razón, ¿eh? A veces acierto, ¿eh? A veces le pego, ¿eh? Saque de meta que ya hicieron contra la izquierda. Buscaba el balón Damaris Acosta. Hubo un rebote en Valeria Franco. Galarza, quiero decir, se va al lateral. Saque de manos. Zaira Rodríguez busca a Francesca. Canosa no puede. Otra vez Zaira la pone larga. De media vuelta la tira Pizuk al lateral. Saque de manos para Mitre, que va a hacer Zaira Rodríguez. La pone larga para Milagros Acosta, que no pudo llegar a tomar el control del balón, que se perdió por línea de fondo. Salida de meta para Guaraní Antonio Franco. 13 minutos se cumplen en el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Están empatando 0-0. Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre. Somos Deportes Misiones TV, viviendo el Regional Federal Amateur Femenino. Ayer ganó Libertad del Sobre y 1-0 Sportivo El Dorado. La revancha el próximo fin de semana en la cancha de Sportivo, allí en el acceso a la ciudad del Dorado. Valeria Galarza con el lateral. Cabeceaba tirándola directamente afuera de la cancha. La número 5, Brenda Bogler. Esta es la prima, ¿no? De Germán y de Martín Bogler, ¿no? Por lo menos alguien en la familia Bogler que saben de fútbol, ¿no? Salieron buenos ciclistas y de artes marciales. Despeja Fabiana Gal. Balón a la mitad de la cancha. Así no podía Magalí Franco. La hace muy bien. La hábil Damaris Acosta. Ataca a Mitre. Pelota larga. Cierra Fabiana Gal tirándola de zurda al lateral. En 14 de la primera etapa. Saca de costado para Mitre, que se adelanta por el costado derecho. La del apellido raro, ¿no? Dice usted esta. Fátima Steinberger con el lateral. Ya cerró Fabiana Gal, la saca hacia un costado, venía al centro, ya recupera y sale rápidamente de contra Guaraní. Atención, 3 atacan, 4 defienden. Pelota larga, cierra muy bien la zaguera central. Bone, la pone largo contra la derecha, atención, cierra Sol Cardoso. No era Brenda Bogler, ahora sí Sol Cardoso. De zurda la pone en la mitad de la cancha. Recupera y se viene Mitre, foul. Foul están cometiendo a la número 8 de Mitre. A Sofía Clevet. Hay una jugadora caída de Fabiana Gal. Fabiana Gala que está caída en el área de Guaraní. Ahí está recibiendo la indicación la número 9 de Bartolomé Mitre, ¿no? Sofía Jiménez. Fabiana Marcela. Fabiana Marcela Gal. O Marcela Fabiana. Porque el primer nombre es Marcela. Entonces Marcela Fabiana. Ah, ok. Bueno, tiro libre para Mitre, tiene una buena chance de inquietar a la arquera. Todavía no se ha recuperado. No, Fabiana Gal ya está de pie. La que está caída creo que era Brenda Bosler. La número 4. Ah, Valeria Galarza que se había cruzado hasta allá. Mirá vos. Bueno, 3 en la barrera. Está Ana Quiroz armando justamente 3 jugadoras contra el caño izquierdo. Dará la orden el árbitro. Va el remate sobre el arco. ¡Oh, afuera! Buen intento, ¿eh? ¿Quiere que le sea honesto? No pensé que le iba a pegar
al arco y con relativa potencia. No es que fue un tirito nada más. Buen disparo de Fátima Steinberger. Sale Guaraní, se equivoca en la salida. Guaraní, Francesca Canosa que la pone contra la derecha. Atención, se viene Milagros para mandar el centro. La cerraron justo a tiempo. Sacó Fabiana Gal. Recupera Fátima Steinberger. Se la tocó Sol Cardoso afuera. En 17 minutos. Lateral para Mitre frente al área de Guaraní. Por ahora 0-0. Steinberger con el lateral y es córner cedido por Brenda Vogler. Primer tiro de esquina del partido para Mitre que se anima. Suma jugadoras en ataque. Subió la marcadora central de Mitre. Carolina Bone a buscar el golpe de cabeza. Atención. Va Mitre. Steinberger. Buen centro. El arquero con unos puños. Y el despeje sacándola de Valeria Galarza. Pelea Carolina Bone. La dejó salir de la cancha. Carmen Aranda, la número 8 de Guaraní Antonio Franco. Lateral que hace Valeria Galarza. Atrás con Pizuk. Pizuk que manda centro. Corta de cabeza. Bien. Carolina, Francesca Canosa la ponen contra la izquierda. Atención. Se venía la número 9. Sheila Jiménez. Ataca a Mitre. Ahí se le escabulló la pelota a Damaris Acosta. Pero bien Mitre, intentando jugar por abajo. Sí, está sorprendiendo no solamente a Guaraní, sino que también por lo menos a quien habla, cómo le está planteando el partido de igual a igual. Y en la parte de 3/4 de cancha hacia arriba tiene bastante predominio, aunque sin profundidad todavía, pero tiene mucho predominio Mitre. Muy buena jugada de Damaris Acosta. 2-3 rivales por el camino. Se venía... Finalmente, Sheila Jiménez perdió. Recupera la pelota Mitre. Se viene Mitre. Va al piso. Despejando la pelota. Milagro Franco. La ponen contra la izquierda. Y atención, va la respuesta de Guaraní. Falta dura. Dura falta de la zaguera Post-Delay. Que tuvo que cortarla allá por la izquierda a la número 10. Tamara Bustamante, que ha quedado dolorida, caída en el piso. La volante creativa que había tirado una linda gambeta para escapar. Es que la única opción que tenía era cometer la infracción porque se iba en diagonal directo hacia el arco. Está muy alejada la defensa del... Sí, no achica. No achica, exactamente. Sí, Mitre no achica. Cuando ataca no achica, se quedan muy cerca de su área grande las jugadoras. Hay tiro libre, atención, le va a pegar Sol Cardoso de zurda. No, Cardoso va al área. Brenda Vogler queda como última jugadoras, última defensora. Fue Fabiana Gala a buscar el golpe de cabeza, atención. Se ilusiona Guaraní con el primer grito de la tardecita noche. En el Clemente Argentino, Fernando Oliveira. Viene el centro, el despeje corto, el remate de Valeria Galarza desde lejos queriendo sorprender, se pierde totalmente desviado. Salida. ¿Está incómodo, director? ¿Está incómodo? No, estoy bien. La nuca? No, todavía no llegué al nivel de Chiquitapia todavía para pedir algunas cosas. Sacará del fondo Post-Delay, la número 6. Le pega hasta la mitad de la cancha. Buen disparo, tiene mucha potencia. Hay mano en la salida que comete la número 6. No, la 5, la 3. Sol Cardoso, la número 3. El pique la sorprendió porque pensó que su compañera Brenda Vogler iba a cabecear. Picó en las espaldas de Vogler y ahí no tuvo más remedio que levantar los brazos. Lo que pasa es que la pelota le iba a la cara. Tuvo que poner los brazos antes que le pegue. Yo me agacho. Qué rapidez que tiene usted. Bueno, en mis tiempos de jugador me agachaba. Ahora no sé. Tiro libre, atención, le va a pegar desde la mitad de la cancha. La número 6, Post-Delay. Va Mitre de arriba.
para inquietar a la arquera. Viene el centro directo sobre el arco. Con mucha tranquilidad, con mucho temple. Ana Quirós controló ese centro frontal. Sale de Guaraní, atención. No puede. Carmen Aranda perdió la pelota y se viene Zaira Rodríguez, atención. La pone contra el área, atención. En offside, en offside. Le reclama, estaba así. Le reclaman en el banco, pero me parece que estaba totalmente perfecta la decisión. Estaba adelantada Milagros Acosta. Ataca otra vez Mitre. Devuelve de cabeza Sol Cardoso. Lo sorprende Mitre a Guaraní, ¿eh? Pelota jugada contra la izquierda. Mejor dicho, desde la izquierda hacia la derecha por Magalí. El pase hacia adentro, traba Fabiana Gal. No podía. Allí Sheila Jiménez. Pelota larga, sale la arquera. Ana Quirós y controla. Esa fue una pelota hacia atrás de la misma jugadora de Guaraní, ¿eh? No se dio cuenta, dice el árbitro. Cortó Francesca Canosa. Ataca Mitre. Siga, dice el árbitro. Parecía falta. La hace muy bien. Sol Cardoso pasó entre 3. Atención. 4 atacan, 3 defienden. Puede estar el primero de Guaraní. Pelota contra el área. Despeja Bones. Cierra. Finalmente, Zaira Rodríguez. Completa el despeje post delay. Le cae a Valeria Galarza. Pelota muy larga. Cierra otra vez Zaira Rodríguez. Sale el número 3. Le pusieron el cuerpo y perdió. La ponía Carmen Aranda. Un rebote, un despeje corto de la número 11 de Mitre. Totalmente replegada, ¿no? Sí. Milena Kluka jugando prácticamente como una quinta defensora, ¿no? Le voy a hacer una aclaración. No fue un pase hacia atrás, fue un mal rechazo. Por eso Lemos deja seguir. No hubo intención. No fue un pase hacia atrás. Fue un mal rechazo. Lateral que va a ser Valeria Galarza. Milena Kluka está jugando, claro, como una defensora más. Por eso es que no casi la nombré en ofensiva. Sale Francesca Canosa rebalándose y tirando la pelota larga. Corre Jiménez. Despeja Fabiana Gal de zurda a la mitad de la cancha. Levantaba a Brenda Bogler. La despeja post delay. Le cae a Steinberger. Toca corto hacia la derecha para Sofía Clevet. La pierde Francesca Canosa. Pelota profunda. Venía Agustina Yegros. Cierra muy bien Zaira Rodríguez. Firme Zaira, ¿eh? Balón a la mitad de la cancha. Ataca Guaraní. La ponen contra la derecha para que venga por este lado. Milena Franco era la que aparecía por el extremo derecho. La mandó al lateral. Sí, lateral. O córner. Finalmente Zaira Rodríguez. Tiro de esquina. Primer tiro de esquina para Guaraní. Antonio Franco desde la derecha. Va Brenda Bogler a hacerlo. De zurda. Desde la derecha. 25 minutos se van a cumplir 0-0. Torneo Regional Federal Amateur Femenino. Segunda fase. Sol Cardoso cruzó la cancha. La número 3. Para pegarle. Va Sol Cardoso. Con este envío, cerrado el primer palo, devuelve Zaira Rodríguez otra vez al córner. Segundo, tiro de esquina. Favorable a Guaraní Antonio Franco. Le alcanza la pelota otra vez a Sol Cardoso, que lo va a hacer cerrado seguramente, a no ser que intente un centro al segundo palo. Viene el centro al primer palo y al córner la vuelve a mandar Zaira Rodríguez. Todavía no agarró la pelota la arquera de Mitre, ¿eh? Y vamos acercándonos a los 30 minutos, Herbert. No sabemos cómo ataja, tampoco la de Guaraní, pero ya agarró 2 o 3 balones por lo menos. Sol Cardoso con el córner, esta vez abierto, un toque dentro del área, el despeje de Carolina Bone. La manda Francesca Canosa, la capitana, le va a caer en la izquierda. A Damaris Acosta, buena pelota, atención. No pasa, porque cierra muy bien. La volante media Bogler. Va Brenda, sigue Brenda. Tocó corto con Agustina Yegros. Con Carmen. Atrás para Fabiana Gal.
Centro al área, atención el remate. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Cuando nada lo hacía presagiar, el remate para mí de Magalí Franco, la número 11. Le pegó de una como venía un centro frontal, no marcó bien Mitre. Las defensoras no estuvieron atentas y la jugadora de Guaraní le pegó desde el vértice del área para meterla al ángulo superior derecho de la portera del conjunto auriazul. Nada que hacer para Rita Silva. Pasa a ganar Guaraní cuando nada lo hacía predecir el trámite del partido. Un remate cruzado con muy buena dirección y potencia, que cruzó unos 20 metros en diagonal y pasó por arriba de la arquera de Mitre. Nada pudo hacer porque tenía muchísima fuerza ese disparo. Gana Guaraní 1-0, aunque el predominio del partido es muy parejo y por momentos Mitre da la sensación de que puede abrir el marcador también. Bueno, está ganando Guaraní. La número 11 entonces confirmamos. Magalí Franco. A los 26 minutos de este primer tiempo. Pero va Mitre por el empate, cierra justo Fabiana Gal. Damaris Acosta la tiene el número 10, combina para Steinbecher. La manda para adentro, cierra Brenda Bogler. La sacó Carmen Aranda. Lucha y gana muy bien saliendo del fondo. Bone la pone en contra el área, cierra Valeria Galarza. Y va a la contra. Y otra vez aparece en acción Magalí, la autora del gol. Tocaban para Brenda Bogler. Se adelanta Zaira Rodríguez, tirándola afuera por un costado. Es el partido de ida, segunda fase del Regional Federal Amateur, Región Litoral Norte. Espera en la otra llave el ganador, Deportivo El Dorado y Libertad del Soberbio. Saque de costado que va a ser Valeria Galarza, ganando la franja. 29 se cumplen, quedan 11. Toque hacia adentro. Jugaba Magalí. La trabaron, devuelve. Allí Cluca. Recupera Brenda Bogler, se adelanta la número 5. Falta de atrás de Francesca Canosa, tiro libre. Dice Harold Lemos. Favorable al conjunto de Guaraní, Antonio Franco, que tiene una buena chance. Me parece que le van a pegar al arco directamente de acá. Claro, porque ya vieron que... La arquera de Mitre tiene muy poca altura. Cualquier remate por arriba tiene una clara posibilidad de gol. Veremos. Sol Cardoso para pegarle, atención. Se perfila la número 3. Hay 5 jugadoras en la barrera contra el caño izquierdo de la portera Rita Silva, que sabe de los problemas que va a tener si pasa la barrera. Va Sol Cardoso, apuntó, tiró a colocar por arriba del travesaño, medio metro. Sin apuros Mitre para hacer la salida desde el fondo. Dato a tener en cuenta, Roberto, Mitre no renuncia en lo más mínimo a tratar de convertir, ¿no? Siempre la tiene adelantada o al lado de los defensores, tanto sea a Damaris Acosta como a Sheila Jiménez, siempre están ahí, pegadito a la última línea de Guaraní, por eso a veces trae tanto peligro. Sale despejando desde el fondo Sofía Clevet. Le cae en la mitad de la cancha. La mandaba para adelante. Despejando, saliendo del fondo, la número 6, Post de Ley. Devuelve la otra número 6, Fabiana Gal. Arriba, Post de Ley. Sale Bone con un zurdazo largo. Corta Fabiana Gal. Roba bien Damaris Acosta. Ataca Mitre. Amaga la mitad de la cancha. La pone muy bien contra la derecha. Atención, que puede estar el empate de Mitre. Se viene Clevet.
Tiene que retroceder ante la marca de Sol Cardoso. Siempre Clevet. Steinberger se acerca. Buen pase puesto contra la derecha para la llegada de Acosta. Magalí Acosta que intentaba, no puede mandar el centro como intentaba hacerlo seguramente. Se perdió por línea de fondo todo. Este ataque de Bartolomé Mitre. Saca Pisuc. Devuelve Celeste Pisuc. Corta Francesca Canosa. Sol Cardoso, que le pega de zurda por elevación a campo rival. La baja muy bien. La autora del único gol del partido. Magalí Franco. Falta. Le cometen allí en la mitad del terreno a la número 10, Bustamante. Tiro libre para Guaraní. Acomoda Fabiana Gal. La capitana de Guaraní deja su lugar para que lo haga Pisuc. Finalmente. Va Celeste Pisuc, 33 casi de este primer tiempo. 1-0 gana Guaraní. Pisuc con este centro contra la derecha. Devuelve Zaira Rodríguez y a correr. No podía Sheila Jiménez. Lucha Sheila, ganó. La pone para adentro. Cierra Gal justito cuando picaba en sus espaldas. Sofía Clevet. Ataca Guaraní. Abrieron para Milagros. Magalí Franco que intentaba mandar el centro. Rebote en Steinberger. Cuarto tiro de esquina para Guaraní. Desde el costado izquierdo. Con perfil derecho. Va la número 10. Sofía Bustamante. No, Tamara Bustamante. Allá va a acomodar la pelota. Subió Fabiana Gala a buscar el golpe de cabeza. De arriba quiere el segundo Guaraní. Tiene una buena diferencia de estatura Guaraní en el área. A su favor. Viene el centro, el primer palo, el cabezazo de la delantera de Guaraní que no podía intervenir. Falta, le están cobrando a la número 7, Cindy Franco, en perjuicio de la número 10, Damaris Acosta. Le pide disculpas así Cindy. Habrá tiro libre que va a ser post de ley para Mitre. Ahí nomás le dice el árbitro. Será pelotazo frontal buscando a Sheila Jiménez. El cabezazo para atrás de Brenda Bogler. Se viene Bogler. Intentaba el pase largo, le salió muy corto. Ataca Mitre. Pelota para Sheila Jiménez. La pone contra la derecha. Buena pelota para la llegada en aquel lado de Clevet. Pero no pudo controlar el balón que se le perdió por el costado. Lateral que hace Sol Cardoso. Fabiana Gal. Pisuc. Lo va a apurar Sheila Jiménez. Pisuc que despeja hasta la mitad de la cancha. No puede Magalí Franco. Lucha Magalí Franco. Pierde con Damaris Acosta. La pisa Damaris Acosta. Mucha habilidad. Tiró un caño. La hace rebotar. Muy atrevida la chica esta. Juega bien al fútbol. Damaris Acosta. ¿Hacemos la vaquita? Y todavía, esperá, déjame 2 o 3 jugadas más. Viene Francesca Acosta, cierra Pisuc, sacándola fuera de la cancha. La zaguero centro de Guaraní. Sofía Rodríguez con otro lateral. Busca Sheila Jiménez, la peina antes. Francesca Canosa, balón a la última línea. Cobertura de Fabiana Gal para que la pelota se pierda por línea de fondo. Salida de meta. En favor de Guaraní, Antonio Franco, que gana 1-0. 36 minutos se cumplen. Salida corta con Sol Cardoso. Engancha Sol Cardoso. La perdió. Falta. Le están cobrando falta a la número 7. Se levanta
Sol Acosta lo ayudó, Sol Cardoso quiero decir, la ayudó Milagros Acosta, quien había sido la autora de la falta. Saca Fabiana Gal hasta la mitad del terreno, la baja Brenda Bogler, la pisa Brenda Bogler. Se la pellizcó allí Sheila Jiménez, la pone para adentro, cierra Pizuk. Saca Agustina Pizuk. Gana muy bien Milagros. Acosta la pone para adentro, mano en el camino. Y tarjeta amarilla para el número 6, Postdeley. Amonestado Catherine Postdeley en el conjunto de Bartolomé Mitre. Por esa mano que consideró el árbitro intencional. Acomoda a Fabiana Gal. Fabiana Gal que le va a pegar de zurda. La barrera tiene que ir un poquito más atrás, dice el árbitro. Harold Lemos. Gana Guaraní 1-0. Nos aproximamos al final de la primera etapa. En el tiro libre va a rematar Fabiana Gal. ¿Intentará desde ahí el arco? No sé, ¿eh? Hay mínimo 38, 35 metros aproximadamente. Le pega Fabiana Gal al arco, la embolsa muy bien. Rita Silva, atenta estuvo la arquera esta vez. La manda a campo rival. La Marisa Acosta llegó tarde. Magalí Franco que la pone contra el área. Para atrás jugó mal Postdeley, va a ser córner. Para Guaraní Antonio Franco. El quinto, si no me equivoco. Y va otra vez desde la derecha, desde la izquierda con pierna derecha. Tamara Bustamante a pegarle ese balón al número 10 de Guaraní. 38,5. Sube Fabiana Gal a buscar el golpe de cabeza. También está Valeria Galarza. Jugaron corto, atención. Se viene Sol Cardoso, amagó. La trabó justo a tiempo Steinberger. Le cae otra vez a Tamara Bustamante, viene el pase para adentro. Atención que si la roba Mitre puede salir la contra. Cerró justo a tiempo Fabiana Gal. Ahí Brenda Bogler se complicaba. Resuelve bien con Agustina Pizuk. Se viene adelantando Guaraní. Recibe Magalí Franco tocando contra el costado derecho para Valeria Galarza. Viene el centro, marca tirándola al córner Carolina Bone. Sexto tiro de esquina para Guaraní. Allá cruza la cancha Sol Cardoso para pegarle de zurda. Sube Fabiana Gal. Sube también la zaguero centro, Pizuk. Las dos marcadores centrales de Guaraní buscando de arriba, casi 40. Sol Cardoso con el córner de zurda. Abierto el cabezazo. Pica una vez. Y llega Mansa a poder de la arquera Rita Silva. Va a sacar Rita Silva. La pone en campo rival. Cabecea Valeria Galarza. Corta Francesca Canosa. Sigue Canosa. La pone muy bien contra la izquierda. Atención si viene Sheila Jiménez. Ataca Mitre. Balón para Damaris Acosta. La maneja Damari. La pisa. Enganchó. Se va a meter al área. Se frena. Busca línea de fondo. Pie a pie. Cuando intentó el centro le puso el cuerpo. Celeste Pizuk. Reclaman córner. El árbitro dice que el centro se fue directamente por detrás de la portería. Impulsada por Damaris Acosta cuando hay una jugadora de Mitre que ya está haciendo la entrada en calor. ¿Quién es la número 16? Herbert, ¿me puede decir la número 16 de Mitre quién es? La número 16 de Mitre, estamos hablando... ¿Usted hablaba de apellido raro? Sakarchenemi. ¿Y el nombre? Paula. Va a entrar Paula. Y sí, ¿cómo quiere que yo pronuncie ese apellido en el reloj? Sakarchenemi. Bueno, Sakarchenemi. Bueno, es la jugadora. Bueno, se enojaron los técnicos de Mitre
con el árbitro, le reclamaron el tiro de esquina, ¿no? Sin razón, no había tiro de esquina. La misma jugadora de Mitre fue la que punteó últimamente. Yo creo que pateó de zurda y le pegó en la pierna derecha, la misma jugadora. Por eso es que se debió y por eso es que reclamaban el tiro de esquina. Puede ser, no tuve la vista de águila que tuvo usted, pero... Sheila Jiménez manda el centro, el control fue muy largo. De la número 7, Milagros Acosta. Mano en el camino de Steinberger. Se va a terminar la primera etapa. Hay tiro libre para Guaraní. El árbitro algo le dice al número 5, Brenda Bogler. La tira al campo rival. Corre Magalí Franco. La saca finalmente Carolina Bone. Steinberger, que no podía, recupera la pelota. Tamara Bustamante juega con Brenda Bogler. Saca del fondo Steinberger. Por ahí aparecía también Kukla, ¿no? La número 11 despejando. Milena Kukla, que está totalmente replegada con un 11 mentiroso. No puede Francesca Costa, roba Brenda Bogler, ataca Guaraní, se aproxima al área, al remate, pegó en Agustina Yegros. Recupera la pelota Guaraní, puerta de área, no hay falta, dice el árbitro, saca Steinberger. Celeste Pizuk, combina para Valeria Galarza, la pone en la derecha para la autora del único gol. Magalí Franco, que no podía. La saca fuera Zaira Rodríguez finalmente. Cuando se va a producir la variante, Paula Sacarchenemi. Paula Sacarchenemi a la cancha. Veremos quién se va en Bartolomé Mitre. Para mí la van a sacar al número 11. A ver. 7. Ah, acá está, estaba lastimada, sí. Se va Milagros Acosta, ¿no? Entra con la número 16, Paula Sacarchenemi, y sale lesionada Milagros Acosta en el equipo de Mitre. Perfecto. La modificación sobre el final de la primera etapa. 44 se van a cumplir. Cabecea para atrás Damaris Acosta, no puede evitar el córner. Zaira Rodríguez, séptimo tiro de esquina ya. Sol Cardoso cruza la cancha una vez más para pegarle de zurda. Último pasaje de la primera etapa, gana Guaraní 1-0. Gol de Magalí Franco a los 26 minutos. Iba a buscarla Tamara Bustamante, por las dudas el pase corto. Lo hicieron en forma corta, pero finalmente para la número 8, Aranda. La devolución fue mala y el centro también. Ya está en poder la pelota de Rita Silva. Últimos pasajes de la etapa inicial. Saca Rita Silva, pelotazo largo. Atención que la pelota va a pasar, ¿eh? Salió la arquera lejos, dice mía. Y controla cuando arremetía. La ingresada Paula Sacarchenemi. Con Cleve. Corta la mitad de la cancha Damaris Acosta. Traba Sheila Jiménez y pierde. Arranca Brenda Bogler. Abriéndose contra el costado derecho. Carmen Aranda intentaba el pase que corta finalmente Zaira Rodríguez, que está muy cansada, me parece, la número 3 de Mitre. Ha tenido mucho trabajo. No podía Agustina Yegros, que la manda directamente afuera del terreno. Lateral. Saque de banda para Bartolomé Mitre. Sin apuro va a hacerlo Zaira Rodríguez. Atrás para Post de Ley. Ahí estaba Paula Sacarchenemi, la recién ingresada. Se equivoca en el pase. Corta Brenda Bogler. Devolución de pared, foul. Le están cobrando a Cluca cuando ahí viene Fabiana Gala a reclamarle al árbitro. Falta de Milena Cluca. Quedó golpeada la jugadora de Guaraní. También discuten las chicas, ¿no?
Son duras, ¿eh? Mirá, cuando te viene a protestar Fabiana Gales a esa velocidad, con semejante cuerpo bien robusto y bien trabajado, tenés que bancarla, ¿eh? Acá la bancó Harold Lemos, ¿no? No sé si las jugadoras de rivales la pudieron aguantar. Atención, tiro libre para Guaraní, va Fabiana Gala a pegarle de zurda. 3 en la barrera, 2 ahora, una sola queda. Francesca Canosa, que salió de ese sector. Vendrá el centro de Fabiana Galo directamente al arco, viene el centro. ¡Oh! Y la arquera Rita Selva con un manotazo cuando estaba todo invalidado. Posición adelantada de Agustina Yegros. Habrá indirecto para Bartolomé Mitre. Resolvió bien Rita Silva, ¿eh? Porque la pelota picaba, ¿eh? Sí, con mucha tranquilidad la sacó por arriba del travesaño. Llegó más gente en los últimos minutos. 5 minutos está dando. No, ese el offside. Saca post de ley. Pita el árbitro a los 47 minutos. Marca el final de la primera etapa. Harold Lemos ha concluido el primer tiempo. Ahí aparece la policía. Ahí están los efectivos de la policía de Misiones, que han llegado para custodiar y darle seguridad a este clásico posadeño femenino por el Regional Federal Amateur. Al cabo del primer tiempo, Guaraní le gana a Bartolomé Mitre 1-0 por el gol anotado en el minuto 26 por Magalí Franco con un gran remate desde el vértice izquierdo del ataque de Guaraní, que se metió arriba en el ángulo de Rita Silva, que nada pudo hacer. Se van al descanso las protagonistas aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Al cabo del primer tiempo gana la franja. Anticipa el comentario Jorge Gerber a través de Deporte Misiones. La sorpresa es Mitre. ¿Por qué? Porque le jugó de igual a igual y Guaraní ha tenido que trabajar demasiado para poder justificar este 1-0 parcial. La pausa, ya volvemos a Villa Sarita.
le pusimos el internet, ¿verdad? Un galazo. Pero conectado a la computadora. Directamente. Como siempre. No estaba ni conectado a la mesa del el micro. ¿Estaba conectado? ¿Te mandó video? Ah, ¿y ahí te diste cuenta vos? Qué manera de transpirar, boludo. ¿Tú estuviste pronto también? Temprano, Y el rato yo. ¿Ah, la de vuelta? Yo estoy con Kevin. Y lo recargaron. Hicieron un turno a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Una calentura de ellos. Él está en radio municipal, ¿no? Sí. Ah, tiene un contrato y lo cagan. Mandan siempre el que paga es el último. Sí. Peor todavía. Olvídate. Vas a pagar toda la... Sí, bárbaro. Yo pensé que no lo toqué y la No, yo vine primero acá y dejé las cosas por eso. Cuando me dijo que no podía. ¿Qué le falta a esa consola? ¿Cuál es una
Volvemos al Clemente Argentino Fernández Oliveira. Tiene que mover Guaraní en este segundo tiempo, ganando la franja 1-0. Segunda fase del Regional Federal Amateur. A la cancha va a entrar en Guaraní Belén Ruiz Díaz, una muy buena jugadora. Yo creo que su ingreso puede cambiar notoriamente el desarrollo del partido. Es el único cambio que al menos estamos a priori observando. La número 13 en Guaraní. Fabiana Galestá. La 10 o la 11 para mí se fueron en... Puede haber salido Magali Franco. A ver. La 10 está... La número 11 salió. Ha entrado Belén Ruiz Díaz en Guaraní Antonio Franco con el número 13. Una jugadora de muchísima categoría que puede marcar diferencias notorias en este segundo tiempo. Tiene que mover la franja. Entonces el cambio es por la autora del gol, ¿no? Aparentemente el cambio sí es por Magali Franco, la autora del gol de Guaraní en el primer tiempo. Recordamos a los 26 minutos, un tiro cruzado, altura media, fortísimo, que puso en ventaja a la franja. Bien. Va a comenzar el segundo tiempo. Agustina Segro frente a la pelota. Pita el árbitro. ¡Hay fútbol! En Villa Sarita. Fabiana Gal. Celeste saliendo del fondo. Pizuk que no podía allí combinar con su compañera. Lateral que hace Zaira Rodríguez para Bartolomé Mitre. Levantan la pelota, la devuelve Belén Ruiz Díaz. Combina con los cortos. Gran pelotazo de Belén Ruiz Díaz. Atención, se viene Agustina Yegros. Puerta de área, se acomodó la número 9, la soltó contra la derecha. Llega Belén Ruiz Díaz y devuelve muy atenta Bone. Carolina Bone evitó la llegada de Belén Ruiz Díaz, que tiene un físico realmente envidiable. Tiene un poderoso remate de media distancia, tiene buena gambeta, una jugadora muy completa. Ataca otra vez Vogler, Guaraní jugando la pelota contra el costado derecho, responde sacando la pelota del área. Cluca, va Sofía Jiménez, se la tocan afuera. A Sheila Jiménez, quiero decir, no Sofía. Saque de costado para Mitre, que va a practicar Zaira Rodríguez. Se acerca Milena Cluca, que está algo sentida, me parece, no está caminando bien. Saca post de ley de zurda. Cabeceaba Carmen Aranda. Pelota contra la izquierda. La manda afuera directamente Steinberger. Saque de costado que va a ser Sol Cardoso. La pone larga para Agustina Yegro. De cabeza entre tres jugadoras. Intentaba, se la toca afuera. Finalmente post de ley. La número 6 de Bartolomé Mitre. Nueva salida de costado para Guaraní Antonio Franco. Jugaron hacia atrás. Recibe Pizuk, que mandaba contra el área. La pelota maniobra Brenda Vogler. Cae la jugadora de Mitre. Foul de Vogler, dice el árbitro. Tiro libre en favor de Bartolomé Mitre. Acomoda la pelota Steinberger. Fátima Steinberger para pegarle a la pelota. Da la orden el árbitro. 3 minutos del segundo tiempo. Busca Aramis Acosta. La sacan afuera de la cancha. En ofensiva, el lateral que tiene que hacer Zaira Rodríguez. Zaira Rodríguez. Devuelve Belén Ruiz Díaz con un potente disparo que se pierde directamente al alambrado, fuera de la cancha. Pide otra pelota el árbitro.
Somos Deporte Misiones TV. Está dolorida una jugadora de Mitre. Me parece que tiene problemas respiratorios. Sí, ahí la están ayudando a recuperar el aire. Damaris Acosta, ¿no? La número 10, Damaris Acosta, sí. Ya está recuperada. Me parece a mí o la pelota está en los pies de un hincha allá, en la tribuna. No, Pon el alambrado, quedó pegada a dos alambres de púa, apretada entre dos alambres de púa. Zaira Rodríguez, no podía, la del apellido raro, Paula, ¿no? Es pelota contra el área, sale la portera y controla con seguridad. Devuelve un largo pelotazo. Sacarchenemi es, o le dice Paulita. Ahí está, Paula Sacarchenemi. Ataca Mitre, pero no puede llegar a tomar contacto con el balón. Steinberger. Sacarchenemi. Paula. Saca Sol Cardoso. Corta bien. Francesca Canosa. Se adelanta la número 5. Choca, cae con Carmen Aranda. Lateral para Mitre. Claro. Y sí. Tiene razón el árbitro. Se adelanta Steinberger. Otra vez se repite el lateral a los 5 minutos. Devuelve Sol Cardoso. Corta Francesca Costa. No puede evitar el lateral. El balón se le escurrió por el costado. Saque de banda. Sol Cardoso. Corta Steinberger. Devuelve Carmen. Pelotazo frontal hacia la valla de Guaraní. Sale la portera. Quirós para controlar. Va a devolver con pierna derecha a la portera. Ana Quirós. Busca Belén Ruiz Díaz de cabeza. Combinaba con Agustina Yegros. Traba con todo Steinberger. Bañobrava, Damaris Acosta. Recupera Francesca Canosa. Hacia la personal. La número 8. Clevet, ¿no? Sofía Clevet. Para mí la empujaban, ¿no? A la delantera de Mitre, pero el árbitro dice que no. Y dio lateral entonces para Guaraní. Saque de costado. Más atrás dice el árbitro que tiene que hacer Sol Cardoso. Tuti Boed, el técnico de Guaraní, que saca un segundo balón. Sol Cardoso con Carmen Aranda. Gana Carmen Aranda por potencia. Combinó corto allí con la número 7. Cindy Franco. Se viene Belén Ruiz Díaz. Marca con todo Zaira Rodríguez. Le cerró el camino y se la mandó afuera de la cancha. Saque de costado que va a practicar Belén Ruiz Díaz. Deja su lugar para que lo haga Valeria Galarza. La pone con las manos en el área. Respuesta de Zaira Rodríguez mandándola afuera. En los últimos metros de la cancha por el costado derecho se renueva el lateral para Guaraní. Valeria Galarza con el centro de cabeza post de ley. Ruiz Díaz que intentaba. Devuelve como puede. La jugadora de Mitre. Falta de Sol Cardoso. Levantó la pierna en exceso. La golpeó en el pecho. A la número 8. Sofía Clevet. Que quedó dolorida. Ahí quedó en cuclilla. La número 8 tiene que parar el juego. El árbitro. A los 7 minutos y medio de este segundo tiempo ganando Guaraní 1-0. Dolorida. La volante derecha de Bartolomé Mitre. Sofía Clevet. Si fuera varón tendría un golpe en la zona íntima, pero seguramente fue en el bajo vientre. No, para mí le pegó en el pecho. Sí, fue arriba. La pierna fue arriba de Sol Cardoso sobre la humanidad de la jugadora de Mitre. Ahí se recupera Sofía Clevet. Habrá tiro libre para el conjunto auriazul, que hará, y no sé porque no soy mujer, le pega la número 4, Steinberger, pelotazo largo que saca de primera y de zurda
Fabián Agal, para atrás. Le pega Damaris. Tamara Bustamante era la que la pifiaba para atrás. Revienta la pelota Fabián Agal. Cuerpea Postdeley. Se la lleva Ruiz Díaz. Pelota contra el área. Sale muy bien la arquera. Rita Silva. Y se queda con el balón. La tira más allá de la mitad de la cancha. Cabeceaba saliendo del fondo Celeste Pisuc, quiero decir. Lucha Sheila Jiménez. Rebote en la defensora. Saca un lateral Sheila. La ponía Francesca Canosa hacia adelante. Lucha Cluca. Le cae a Canosa. Manda el centro al área. Fallaba Sol Cardoso. Sale la arquera. Quirós. Arrojándose sobre la pelota. Después la tira larga. Para la salida de Carmen Aranda, que se venía con Acosta. Cierra la defensa de Mitre. Le cayó a Belén Ruiz Díaz. Apuntó, tiró. Arriba apenas. El remate de Belén Ruiz Díaz. Después de un ataque que comenzó desde la izquierda con Tamara Bustamante. Continuó en Agustina Yegros y llegó a los pies de Belén Ruiz Díaz, que remató por arriba del travesaño. Una muy buena jugada por la izquierda de la jugadora número 10 de Guaraní, Tamara Bustamante, eludiendo a varias adversarias, jugó hacia el medio, abrieron hacia Ruiz Díaz y sin dudar sacó un remate cruzado que apenas rozó el travesaño. Una muy buena acción de Guaraní por la izquierda. Pelota larga, corre, pero no va a llegar. Tamara Bustamante exige un lateral. Mandado por el fondo de Mitre a través de Postdeley. Va a mandar el centro con las manos Sol Cardoso. Se acerca Carmen Aranda para jugar. Pierde Carmen Aranda, después comete infracción la número 8 de Guaraní. Tiro libre para Mitre, amonestada en Guaraní, la volante derecha. Sí. Tiro libre para Guaraní. Acomoda Steinberger. Le va a pegar Fátima Steinberger. 1-0, sigue ganando Guaraní. 8 minutos. Ay, se me quedó tildado el... ...11 minutos van del segundo tiempo. Hay falta. A ver, la falta otra vez de Carmen Aranda. Se acerca la capitana Fabiana Agal. La cuestión es que tiene un lindo tiro libre Mitre, como para inquietar a la portera Quirós y llegar al empate. Está contracturada la futbolista de Mitre, allí que quedó en el piso. Ya se paró Sheila Jiménez, ¿no? Sí. La número 9. Va Sheila al área. Atención para pegarle Fátima Steinberger. Va al área Fátima Canosa. Se ilusiona Mitre con el empate. 3 en la barrera. Le piden que patee al arco. Los hinchas quieren al arco. Va Steinberger, le pega a Fátima, centro, la arquera con los puños. Le cae a Sacarchami. Sheila Jiménez, Canosa, amaga Canosa, tiró. Muy débil, la pelota se pierde. Cerca del palo izquierdo de la portera Quirós, que tenía todo controlado. Sacará Fabián Agal, sale jugando con su compañera de saga. Celeste Pisuc, que manda un largo envío que está cortando en el fondo. Bone. Carolina Bone la mandó afuera, en el medio
del trayecto, la pelota rozó una jugadora de Guaraní. Habrá lateral para Zaira Rodríguez. La número 3 la pone larga, corta de cabeza Valeria Galarza, ataca a Mitre, se viene el pase contra la derecha, la llegada de la volante Clevet, la tiene Clevet, busca línea de fondo, se la toca, no se la tocó la defensora. Habrá salida de arco para Guaraní, que prepara 3 modificaciones, Jorge. Sí, en realidad la pelota rebotó en la jugadora de Guaraní y volvió a rebotar en la de Mitre, por eso es el saque de banda. Sí, entra 3 jugadoras, entra el 16 y 17 y 18 en tándem, ¿eh? Los 3 en tándem, estamos hablando con la 16 Ayelén Fernández, con la 17 Milagros Machado y con la 18 Mayra Reyes. Está devolviendo Carolina Bone, largo pelotazo. Ataca a Mitre, buscaba Sheila Jiménez, devolvió Brenda Vogler, la manda Canosa, otra vez Vogler de cabeza, otra vez Canosa. Ataca a Mitre, la pone hacia el área, cierra justo a tiempo Celeste Pizú. ¡Upa! Cañito que tiró la número 10, Fátima Bustamante. Corre Bustamante, no llega. Se le pierde afuera. Y van los 3 cambios en Guaraní. A ver quiénes son las que salen. A ver los cambios. Por ahora 16 y 18. La 17 se sienta. 16 y 18 a la cancha. ¿Quiénes son? ¿La número 8? No, la 7. 7 y 4. Cindy Franco y Valeria Galarza. ¿Quiénes entraron? Con la número 16, con la número 16 entró Ayelén Fernández y con la número 18 Mayra Reyes. Lateral para Mitre. Lo hace Steinberger. Anticipo tirándola hacia adelante de Pizú, Celeste Pizú. El despeje de Carolina Bone en Agustina Yegros. Al lateral otra vez para Bartolomé Mitre. 16 se van a cumplir de la etapa final. 1-0 gana Guaraní. De cabeza la saca de la cancha Carmen Galarza. Carmen Aranda, quiero decir. Saque de costado para Mitre. Steinberger la pone larga. Busca Sheila Jiménez. La tira fuera de la cancha. Carmen Aranda, la número 8 de Guaraní, Antonio Franco. Cuando vienen 2 cambios en Bartolomé Mitre en cualquier momento. Se adelanta Fátima Steinberger para hacer este lateral. La pone contra el área. Anticipo de Celeste Pizú. No, Carmen Aranda, otra vez tirándola afuera, la número 8. Y ahora se van a producir los cambios. 2 más en Bartolomé Mitre. ¿Quiénes vienen? Vienen con la número 15, viene Catherine Leiva y con la número 18, Brenda Roses. Leiva con la 15, Roses con la 18. A ver quiénes se van. Se va Canosa, la 5. Francesca Canosa. ¿O no? No, no es Francesca. Milena Cluca. Milena Cluca se van y... La número 9, Sheila. No, la 6. A la 6, estaba haciendo la vertical. A esta edad, mi amigo. Post de ley. Catherine Post de ley salió. Ataca Mitre, no podía sacar Chami. Ahora sí, le quedó para la recién ingresada. Atención, ataca Mitre, viene el centro. Devuelve, tirándola por un costado cuando las papas quemaban en el área. La sacó Tamara Bustamante. Pelota que no puede conseguir. Belén Ruiz Díaz se le escapa afuera. 18 se cumplen. Segundo tiempo. Guaraní 1. Mitre 0. Pero nada está dicho. Hay una jugadora de Mitre caída en la puerta del área. Ella es la Jiménez, ¿no? Si no me equivoco. No se recupera todavía la jugadora.
19, segundo tiempo. No. Zaira Rodríguez con lateral, devuelve. La recién ingresada Reyes tirándola por un costado. Salida de manos otra vez para Bartolomé Mitre en campo de Guaraní. Ataca Mitre, devuelve cerrando Celeste Pizuk. Un largo envío que corre Agustina Yegros. La pelota va a llegar hasta el área, cierra justo a tiempo, pero el despeje fue corto, le quedó para Agustina Yegros, se metió en el área, cerró justo a tiempo la recién ingresada. El Mitre, le cae a Belén Ruiz Díaz, no desaparece el peligro, viene el centro, Agustina Yegros no pudo cabecear. La pelota cruzó todo el área, le quedó para Bustamante. Reyes. Se viene Guaraní, buena jugada, el número 18, viene al centro. El despeje corto. De Bone, le cayó a Carmen Aranda, viene el centro, saca de cabeza la defensora, el número 2, Bone. La pone en larga, cierra Fátima, Fabiana Gal. Le cae a Belén Ruiz Díaz. Ataca Guaraní, pelota de Ruiz Díaz, abrieron juego contra la derecha, va a venir el centro, sale la arquera, manotazo y falta del atacante Yegros en prejuicio de Rita Silva. Entonces en Guaraní entró la 16, Ayelén Fernández y la 18, Mayra Reyes. Perfecto. Y el Mitre entraron la 18 Roses, Brenda, y la 16 ya estaba Sacarchami. Y Leiva, la número 15. El nombre de Leiva, Caterín. La número 15. Perfecto. El juego que se reanuda, 1-0 sigue ganando Guaraní Antonio Franco. Ataca Brenda Bosler con Aranda, se viene aproximando al área, la pelota deriva hacia la izquierda, cierra Zaira Rodríguez, la manda directamente al costado cuando venía en sus espaldas Belén Ruiz Díaz. Ayelén Fernández con este lateral, la manda por elevación al área, intentaba Agustina Yegros. Sacaba Sacarchami, la número 16, al costado. 21:30. Ataca Guaraní, viene el centro, saca de cabeza Bone, Brenda Bogler, Agustina Yegros, saca Sacarchami. Deriva para Sol Cardoso de zurda, la manda al área. La pelota le quedaba a Costa. Saca del fondo Bone. No podía Sheila Jiménez. Levanta la pelota al círculo central. El despeje de Pizuk. La manda Francesca Canosa. Pelotazo largo. Corre por aquel lado la número 10. Damaris Acosta. Salió la arquera. Quirós. Ayelén Fernández. Intercepta Canosa. Corre la cancha al revés la jugadora de Guaraní. Brenda Bosler. Cae la de Mitre, víctima de falta, dice el árbitro. Empujón de la número 5. Hay tiro libre para Mitre que se ilusiona. Allá va para hacerlo efectivo Fátima Steinberger. La número 4 es ideal para un diestro desde el costado izquierdo. 23 minutos se cumple cuando viene ahora sí la número 17 en Guaraní, Antonio Franco. Entraba Milagro Machado. Veremos quién sale en la franja. Cambio que iba a hacer hace un ratito, pero indudablemente decidieron, ya está fuera la jugadora. Salió el número 10, Daramis Acosta. El número 10, no, perdón, Fátima Bustamante. Tamara Bustamante. Bueno, atención, tiro libre, le va a pegar finalmente Francesca Canosa. La número 5. Dará la orden el árbitro. Viene el centro cerrado, saca Belén Ruiz Díaz de cabeza. Y va la respuesta de Guaraní, la recién ingresada número 17.
La tiraron contra la izquierda. Se viene Reyes. Cierra Carolina Bone. La manda afuera directamente. Cuando arremetía. Pelota a la última línea. Hay un rebote en la jugadora de Guaraní. En Reyes, saque de arco. Habrá salida de arco para Bartolomé Mitre, que pierde 1-0 aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco. Torneo Regional Federal Amateur Femenino. 24 minutos se cumplen. Sheila Jiménez combina con la número 8. Se viene Clevet. Adelantó mucho el balón. Pierde con Belén Ruiz Díaz. Gana Belén Ruiz Díaz. Tira la gambeta. Marca con todo. Mete la número 15. Sacarchami. Foul. Después le cometen a la jugadora de Bartolomé Mitre, que quedó dolorida. La número 10. Damaris Acosta. Tiro libre para Mitre, que se ilusiona cuando está dolorida también una jugadora de Guaraní en la mitad de la cancha. Lo que nosotros presagiábamos en un primer momento en la previa al partido, que Guaraní podía tener un resultado mucho más favorable. Mitre nos está tapando de a poquito, nos está tapando el comentario porque le está haciendo pagar absolutamente muy cara esta derrota, o mejor dicho, este marcador favorable a Guaraní todo este partido, en este segundo tiempo, ¿no? Hay jugadores de muy buen pie, tienen muchas nociones de juego y realmente no le están regalando absolutamente nada Mitre a Guaraní. Fátima Steinberger con este tiro libre. Le va a pegar la número 4 de Mitre. 2-4. Camiseta cerca del área. La pelota va a caer en ella seguramente. Steinberger sobre el arco. ¡Oh! Y Ana Quiroz con un puñetazo la tira al córner. No quiso problemas, ¿no? Tranquilamente la podía haber contra el pecho, la podía haber agarrado, pero bueno. Era una pelota Eso larga. hacía Roma, Carrizo. No, pero tampoco era complicada. Simplemente una pelota larga con mucha fuerza. Decidió poner los puños, tiro de esquina. ¿El primero para Mitre? ¿El segundo? El segundo para Mitre, desde la izquierda con perfil derecho. Le pega la 4. Centro cerrado y al córner el tercero. Quedó corto el centro de Fátima Steinberger. Desde la izquierda se ilusiona a los 27 casi. Mitre con el empate. Este es bueno, el centro cerrado. Un despeje corto. Y la va a sacar Agustina Yegros, totalmente replegada. Saca Sol Cardoso. La manda fuera de la cancha directamente. La número 18. Roses. Sol Cardoso con el lateral. Belén Ruiz Díaz la manda por elevación para Agustina Yegros. La bajó de cabeza. La busca Reyes. No, a Yelén Fernández. Peleaba y ganaba. Juega Ruiz Díaz. Se viene Agustina Yegros. Traba con todo Bone. Pega desde lejos. Casi sin proponérselo. Belén Ruiz Díaz. La pelota se fue lejos. Por encima del travesaño. Saque de meta para Mitre. Cambió la posición Belén Ruiz Díaz. Vino a jugar más de central, más de 9 retrasado, para poder recibir la pelota en otra dirección, como para poder pegarle de frente al arco. Saca Carolina Bone. Recibe Zaira Rodríguez. La vienen a apurar. Sacó corto. Le regaló el balón a Belén Ruiz Díaz. Tocaba corto por el costado derecho para Carmen Aranda. Se viene otra vez al ataque Guaraní. Falta. Está cometiendo la jugadora de Mitre en perjuicio de la volante de Guaraní. Tiro libre para la franja. Allá va Celeste Pizuk a buscar el golpe de cabeza. Bogler acomoda el balón. Sube Fabiana Gal. Lo dicho también, Pizuk. Vendrá el centro. Cuando se viene otro cambio en Guaraní, Antonio Franco.
Se tiene que ir de la cancha la número 5, Brenda Bogler. Zaira Vázquez es la que ingresa y se retiró con el número 5, Brenda Bogler. Carmen Aranda para pegarle desde la derecha. Atención. O Ayelen Fernández, Ayelen Fernández. Ayelen Fernández, el que le pega, la que le pega. Atención, viene el centro cerrado. La busca Belén Ruiz Díaz. La saca del área. Sol Cardoso que remata de zurda. Despeja como puede sacar Chami. Le cae otra vez a Ayelen Fernández. La viene a apurar Aramis Acosta. No puede sacar Chami. Reyes. Ataca Guaraní. Reyes. Agustina Yegros. La pisa de taco, la dejó otra vez para Reyes. Adelantó la pelota y se le pierde por línea de fondo. Salida de portería para Mitre. 29, casi 30 de este periodo final. Guaraní gana solamente 1-0. Saca Bone. Cabecea Sol Cardoso. Lucha y gana Sol Cardoso cuando arremetía Clevet. Belén Ruiz Díaz que la baja. La recién ingresada. ¿Me dijiste Machado? La número 18. No, la 18 Machado. La 19 Vázquez. Lateral Ayelen Fernández. Recibe Aranda que remata directamente al arco sin problemas. Rita Silva ya controló. La revancha se va a jugar en el estadio Ernesto Tito Cucharoni la próxima semana, el próximo fin de semana. Y de ahí sabremos quién pasa a la final para jugar con el ganador de Sportivo El Dorado y Libertad del Soberbio. El año pasado Guaraní le ganó la final a Libertad del Soberbio. Lateral que hace acá Reyes. Buscaba la pelota Machado, cierra tirándola al córner. No, no es córner porque rebotó por último en la jugadora de Guaraní, dice el árbitro. Pelota está pidiendo para que se reanude el partido cuanto antes. Porque el balón se fue a un sector donde no hay hinchas como para poder alcanzarla. Ahí la está acercando Clevet, Sofía Clevet, la número 8 de Bartolomé Mitre. Le va a pegar desde el fondo Steinberger. La tira hasta la mitad de la cancha. Tienen buen disparo casi todas. Peina Francesca Canosa. Corre la ingresada número 15 de Mitre. Traba Francesca Canosa, pero la saca muy bien hacia adelante Machado. Combina con Belén Ruiz Díaz. Gira Belén Ruiz Díaz, la pone contra el área. Cierra firme, atenta la zaguero central Bone. A la respuesta de Mitre, el rebote en Sheila Jiménez. El despeje de Fabiana Gal le pegó en el rostro a la jugadora de Mitre que cayó de inmediato. Y el árbitro para el partido para que la atiendan porque quedó muy dolorida. Y allí ingresa la sanidad para atenderla a la jugadora de Mitre. Enseguida se agarró el rostro, la nariz porque le pegó de lleno la pelota esa. Sí. Fue un despeje muy violento de Fabiana Gal con la potencia habitual. Está pidiendo, creo que, cambio, me parece. El profe no entiende nada de Mitre. Le gritan a su jugadora como para... agua están pidiendo. Están pidiendo agua. Bueno, a todo esto llegamos a los casi 33 minutos del periodo final. ¿Y el pescado sin vender, Herbert, o ya está todo vendido? No, yo creo que todavía Mitre tiene para dar Mitre todavía. El punto es que hay dos jugadoras adelante que están trabajando demasiado solas, pero le mete presión por todos lados, no lo deja trabajar bien a Guaraní, le tapa la salida y en los contragolpes también son bastante rápidos. Ahora, Guaraní en la defensa. Todavía no se ha recuperado Sheila Jiménez, está siendo atendida por la médica de turno y por un auxiliar de Bartolomé Mitre. El golpe fue en el rostro para darle tranquilidad a la familia. Es seguramente la conmoción, ¿no?, que provoca un rechazo desde tan cerca como fue el de Fabiana Gal pegándole en la cara a la centrodelantera de Bartolomé Mitre.
Me ha gustado mucho el trabajo de la zaguera central de Mitre, de Carolina Bone Domelep. Ha sacado casi todo del fondo. Ha aguantado muchos mano a mano, inclusive ha llegado a ganar. Ha cerrado 2 o 3 veces, tanto a la derecha como a la izquierda. Es buena, Ya lo veníamos hablando en el entretiempo, que tuvo varios cierres en la defensa con mucho tino, bien abajo, con mucha seguridad, lo que le ha dado también a este equipo de Mitre un plus como para que Guaraní le cueste llegar al 2-1, que le daría mayor tranquilidad. Bueno, la siguen atendiendo ya hace más de 2 minutos a la futbolista de Bartolomé Mitre. Somos Deportes Misiones, viviendo el fútbol femenino, región litoral norte del Federal Amateur, que organiza el Consejo Federal de la AFA. Claro, y es lo que van a tener que hacer. Sí, no se puede. Está muy mareada. Muy mareada. El impacto del pelotazo en el rostro fue tremendo. Ahí la están retirando. ¿No hay camilla? Pregunto, sí. Ahí la sacan a Sheila Jiménez en brazos para atenderla mejor afuera de la cancha. Ahí la sientan. Ah, no era Sheila Jiménez, la número 10. La número 10, me equivoqué. Damaris Acosta es la que está golpeada y conmocionada. Bueno, Damaris Acosta, me corrijo. Sheila Jiménez está en la mitad de la cancha parada en este momento. Se reanuda el juego. 36 minutos y medio tenemos de este segundo tiempo. 1-0 gana Guaraní. Sol Cardoso con un pelotazo. Devuelve de cabeza bien plantada en el fondo. Carolina Bone. Se pierde afuera. No era Dalamis Acosta. Era el número 16. Sí, Sacarchami. Va a sacarla a Zaira Rodríguez cuando había salido. Balón que buscaba Sheila Jiménez. Pelea por el balón, trabando con todo. Sofía Clevet. Deriva para Belén Ruiz Díaz. Toque corto para la recién ingresada Vázquez. Combinaba con Carmen Aranda. Ayelén Fernández. Se viene Guaraní por el costado derecho. El toque corto lo hicieron entre Machado y Ayelén Fernández. Apunta Ayelén, va a mandar el centro, la pelota que pica y sin querer se le alcanza a su arquera, la volante Clevet. Está muy dolorida Paula Sacarchenemi, muy dolorida, se retuerce para todos lados. No sé si no tendrá que entrar la ambulancia. No, pero Sacarchami está allá. Sacarchami está en el campo de juego. No es Sacarchami. Ahí está Sacarchami. No es la número 10. Ya vamos a confirmar nuestro error porque los números son muy parecidos y como no conocemos mucho a la futbolista no podemos aseverar. Ahí está Sacarchami, justamente marcando. Con Vázquez, saca Sol Cardoso, la deja picar Belén Ruiz Díaz, choca con Zaira Rodríguez, que quedó muy dolorida. Pobrecita. Chocó contra un muro. Se va a venir a la cancha el Mitre. ¿Quién es la número 14? La número 14, Lara López. Peleaba Clevet, lucha Steinberger. La saca a campo de Guaraní. Otra vez Sol Cardoso. La baja con el pecho. Después de zurda la tira para adelante. Marca. La jugadora de Mitre no podía. Agustina Yegros, víctima de falta por parte de la número 18. Bones, ¿no? Sí. Tiro libre para Guaraní. La falta de Roses, la número 18. Belén Ruiz Díaz que acomoda a la cancha con el número 14, me dijiste. Lara López. Lara López.
el cambio en Mitre. Todavía no podemos confirmar quién es la que está caída. Sacará este tiro libre Belén Ruiz Díaz, da la orden el árbitro. Le pega muy bien al segundo palo, la pelota que pica, última línea, la arquera, el remate, viene gol. Gol de Guaraní. El centro de Belén Ruiz Díaz al segundo palo. Por allá apareció la número 17 para mandar la pelota hacia adentro. Y Machado, que anota el segundo de Guaraní, Antonio Franco, en el minuto casi 40 de la etapa final. Segundo de Guaraní, lo ha hecho la número 17, Milagros Machado. Guaraní 2, Mitre 0. Sí, una jugada muy confusa. Manotazos de arriba del arquero. La defensa no pudo terminar de sacar. Y Milagros Machado no tuvo mucho problema en tirarla por arriba y que la pelota entrara mansita, convirtiendo con el segundo para Guaraní, lo que le da la tranquilidad ahora sí, con este resultado y faltando muy poco tiempo para que termine este partido, para poder decir que ahora sí, partido cerrado. Ataca Mitre, por allá marca a Yelén Fernández, toca para atrás Belén Ruiz Díaz, revienta Vázquez, devuelve Sheila Jiménez a campo de Guaraní, sale del fondo a Yelén Fernández, la dejaron para que la lleve Belén Ruiz Díaz, la cambiaron toda para la llegada de Machado, la autora del segundo gol, el despeje de la jugadora de Mitre, pegó el Machado, lateral que tiene que practicar Steinberger. Busca Francesca Canosa, de cabeza devuelve Carmen Aranda. Para atrás Machado, hacia adentro Sol Cardoso. Pisuc con Fabiana Gal, abierta Yelén Fernández. Pelota a la mitad de la cancha para el número 19 de Guaraní, Vázquez. Abrieron hacia la izquierda ahora para Sol Cardoso. Lo viene a apurar Clevet. Saca Canosa. La busca Clevet. Evita el lateral. No. Termina impulsándola fuera de la cancha la propia jugadora de Bartolomé Mitre. Devuelve Pisuc. Saca la contra Guaraní, la tiene Belén Ruiz Díaz, la pisa, pasa muy bien. Se acerca al área, combinó con Vázquez, el toque para adentro, Machado. Esta vez no le pudo pegar fuerte. Y llegó la pelota a manos de Rita Silva. La saca contra la derecha para Clevet. La tiene Sofía Clevet. Hace la diagonal, pasa de largo Aranda. Combina con Sakachami. La tira larga. Pelea Vázquez, deriva el balón hacia la izquierda. Cierra Yelén Fernández, pone el cuerpo. Le va a ganar la de Mitre y le ganó nomás. Y se viene Mitre, atención. La pide Lara López por adentro. Foul de Fabiana Gal y tarjeta amarilla. Sí, señor, tarjeta amarilla para Fabiana Gal y lindo tiro libre para descontar tiene Bartolomé Mitre. A los 43 minutos de este segundo tiempo. Dispone de una muy buena chance Bartolomé Mitre de descontar. Una buena entrada por izquierda, robando una pelota difícil, entró gambeteando, no le quedó otra a Fabiana Gal que cometerle falta, esas faltas tácticas, ¿no? Pero tiene una muy buena oportunidad. Si la pelota pasa por arriba de la barrera con dirección al arco, digamos que tiene muchas chances de poder convertir y llegar al descuento. Fátima Steinberger para pegarle. 4 en la barrera. Caño derecho de la portera Ana Quirós. Steinberger al arco. ¡Oh! Voló la arquera, espectacular. Ana Quirós contra el palo derecho, la sacó y evitó el descuento de Bartolomé Mitre. Estaba gritando Morales ese gol. Una
contra el palo derecho, abajo, ahí abajo. Ahí apareció la arquera de Guaraní rechazando con el puño y salvando a la segura caída. Que roba la pelota Belén Ruiz Díaz. Toca corto para Sol Cardoso. Pelota al área. Sale Rita Silva y controla. 2-0 gana Guaraní. 44. Cabecea como puede Pizuk. Devuelve Sol Cardoso a la última línea. Carchami no podía. Tampoco Machado. Saca Zaira Rodríguez. Balón que consigue Aramis Acosta. Ahí está la número 10. Adelanta la pelota, pero le pone el cuerpo. Belén Ruiz Díaz le ganó muy bien. Aramis Acosta. Juega bien la número 10. La pisa. Tocó corto para Lara López. Pelota al área. Llegó tarde Francesca Canosa. Y la sacó entonces del área Pizuk. Devuelve Sol Cardoso. Corta a la mitad de la cancha Mitre. Sheila Jiménez. Combina con Fátima Steinberger, que quiso pisar la pelota y la terminó perdiendo. Recupera Clevet, se viene Sofía. Arranca por la zona central de la cancha, combina con Mara López, se equivocó y la perdió. Y va a la respuesta de Guaraní. Pelota larga contra la derecha, corría Reyes por aquel lado. Cierra muy bien la zaguero centro. Carolina Bone. Bone que la pone larga, cierra Yelén Fernández. Entregó la mitad de la cancha a Belén Ruiz Díaz. Combinó con Vázquez. Aranda, Vázquez. Luchaba Sacarchami, gana Vázquez. Machado, Sol Cardoso, pelota contra el área, saca de cabeza. Bien plantada. En el fondo, la jugadora de Mitre, que va en la respuesta, la hace muy bien Sheila Jiménez. Corta Sol Cardoso, la pisa Sol, la va a perder Mara López. Arranca Mara López, foul. No, es foul eso. Por más que no lo haya cobrado el árbitro Carmen Aranda, de atrás para mí la golpeó a la jugadora de Mitre, después de dar el pase. Lara, sí, Lara López. Ataca Guaraní, la tiene Belén Ruiz Díaz. 46 minutos van. El primer minuto de tiempo agregado no indicó cuánto más va a jugar el árbitro. Apuntó el remate directamente al arco sin problemas. Controla la portera Rita Silva de Ayelén Fernández. Fue el disparo. Saca Rita Silva. Fabiana Gal de cabeza. Venía Francesca Acosta. Sacarchami. Belén Ruiz Díaz. Buscaba a Agustina Yegros. Marca en el fondo. Carolina Bone. Para atrás Sol Cardoso. La tiene Sol Cardoso. Abre juego para la autora del segundo gol. Ahí venía Machado para adentro. Corta Sheila Jiménez, la número 9 totalmente replegada desde el piso. Intentaba jugar, la perdió. Se viene Agustina Yegro, la hace la personal. Escapó a la marca de la defensora. Se va a meter al área, cierra Sacarchami. No pasó nada. Y después Steinberger la tira fuera de la cancha cuando podía haber controlado el balón y salir jugando. 47,5. Se termina la historia. ¿Cuánto dio? Para mí va a dar 5 minutos. Sí, bueno, pero ya no lo indicó cómo va a dar 5 ahora. Me extraña. Digo que va a jugar 5 minutos de más. Ah, bueno, acláreme porque va a dar 5. Dice. ¿Cuánto? 5 más, dijo. Pero si... Acaba de decir 5 más. 47 hasta el 52 vamos entonces. Estuvo parado mucho tiempo, ¿no? Con la lesión de la jugadora de Mitre. Falta de Vázquez sobre Clevet. El tiro libre. Salida desde el fondo para Mitre, que pierde 2-0. 48 de 52. Va a rematar Fátima Steinberger. La número 4 levanta contra el área de Guaraní. 2 de Guaraní que se peleaban de cabeza entre Pizuk y Aranda. Fue esta última, la número 8, la que la tiró de cabeza afuera. Saca el lateral Clevet. Cierra otra vez Aranda tirándola afuera. La número 8, ¿cómo mete? La número 8, también está la número 7. Tiene jugadoras, Mitre, que es como vos decías, en 1 o 2 años más realmente van a ser potencia dentro del equipo femenino. Lateral para Bartolomé Mitre, desde el costado derecho. Se adelanta Steinberger.
La pone contra el área, no podía Lara López. La saca Belén Ruiz Díaz, corta. Devuelve a sacar Chami, rebota en Aranda, que está muy dolorida. Otra que ha corrido y ha metido mucho, la número 8 de Guaraní. Saque de costado Steinberger. La pone contra el área. Intentaba mandar el centro, saca Fabiana Gala el córner. No, pero antes cobró falta. Bueno, están pidiendo la ambulancia para llevarla a la jugadora de Mitre. Hay algún vehículo que está molestando el ingreso de la ambulancia. Saca Carolina Bono. Fiat Toro Gris es la que está molestando el ingreso de la ambulancia para llevarla a la jugadora de Mitre. Ataca Guaraní, pelota hacia atrás para Yelén Fernández, viene el centro, la pelota que pica y se va a ir al córner. No, lo evitó. La va a sacar finalmente Carolina Bono, se equivocó. Atención, viene el centro, devuelve a sacar Chami. Intentaba el remate desde el piso. Machado no podía, recupera Agustina Yegros, totalmente replegado en la cancha. Se apoya atrás. Cuando pita el árbitro, el final del partido. Ganó Guaraní, Antonio Franco. Ha ganado Guaraní, Antonio Franco, el partido de ida del Regional Federal Amateur por 2-0 con los goles en el primer tiempo de la número 11. Magalí Franco. Y en el segundo tiempo de la ingresada número 17 de Guaraní, Antonio Franco, Milagros Machado. Por esos 2 goles, Guaraní le ganó a Mitre 2. Ese fue el problema. Remate de larga distancia como un tiro libre en los últimos minutos que sacó magistralmente en la base del palo derecho Ana Quirós. Esa fue la jugada más clara que tuvo Mitre en todo el desarrollo del partido. Pero Guaraní sí tuvo otra situación, otra circunstancia. Volvemos a remarcar y a recalcar. Las jugadoras de Guaraní tienen ya algunos años jugando juntas, tienen otro volumen, otro estilo de juego, tienen otra potencia. Pero Mitre no le hizo, con jugadoras muy jóvenes que tienen muchísimo futuro por delante, le hizo un partido de igual a igual, no le regaló absolutamente nada, buenos centrales en la defensa, buena delantera tiene Mitre con estas chicas jóvenes, me gustó muchísimo a mí esta chica que fue reemplazada con el número 7, Milagros Acosta, también Sheila Jiménez, Milena Cluca, Acosta Damaris. Dieron muchísimo trabajo, no le dejaban salir jugando desde abajo como correspondía, pero cuando tomaban la pelota y que tenían dominio de juego, le daban bastante dolor de cabeza. Claro, no tenía profundidad, no penetraba y por eso no pudo abrir el marcador, no pudo llegar a descontar. Guaraní ganó bien, con lo justo, pero ganó bien. 2 goles que dicen que este partido se lo lleva a los 3 puntos la franja. Vamos a ver qué sucede el próximo fin de semana, porque va a tener que trabajar mucho Mitre para poder descontar esto y Guaraní para que poder mantener el resultado y llegar a la tan ansiada final. Desde acá, nada más, desde mi parte, muchísimas gracias. Roberto, gracias por estar. Nos vemos. Así comentó Jorge Gerber, Guaraní 2, Mitre 0, en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. La revancha será en el Tito Cucharoni del barrio Rocamora la próxima semana. Esperemos estar, Dios mediante, si así las cosas se presentan. Así que me quería... No, quiero recalcar que la ambulancia viene para la jugadora, pero casi que tiene que venir acá arriba también. Hubo un revoleo acá. Ay, bueno, pero si no ponen sillas como la gente, ¿qué quiere usted? ¿Que no se rompan las sillas? Tienen una vida útil las sillas. Por suerte no me golpeé nada, así que quédese tranquilo. Estoy mejor que Fernando Cabenay
en la final de Madrid 2018. Bueno, punto final para nuestro trabajo. Nico Gómez, como siempre, impecable en la puesta al aire de esta nueva transmisión de Deportes Misiones. Gustavo Yaqued, el número 1 en el manejo de una cámara deportiva, sin dudas, para que usted disfrute en cualquier parte del mundo esta transmisión, esta primera gran transmisión que se hace de fútbol femenino y particularmente en el Regional Federal Amateur. Así que ha sido un gran gusto, una vez más, marcar el camino, iniciar y poner siempre en la punta a Deportes Misiones, como hacemos habitualmente acompañando al deporte misionero. La promesa de reencontrarnos el próximo fin de semana. Ha sido un gran placer. Que la pase muy bien. Hasta todos los momentos.